personas piensan que Dios, para poderse comunicar con nosotros, pues tendría que tomar la forma de algún homínido, algún ser humano, y sentarse en un sillón cómodo con nosotros y ponerse a platicar. No, realmente la divinidad, lo que nosotros llamamos Dios como energía universal, usa este canal de conexión, precisamente el mundo de los sueños, para poder interactuar con nosotros y guiarnos inclusive en nuestra propia destino, nuestra propia vida, para obviamente nosotros tomar el control de la misma, ¿no? Cosa que lamentablemente no ocurre porque nosotros estamos totalmente separados de todo este lenguaje, mucho menos le hacemos caso a este tipo de experiencias oníricas que tenemos todos los días y que lamentablemente inclusive para muchas personas pues el recuerdo de los sueños se ha hecho algo más que imposible, dado la tendencia mecánica de la vida, dado también que pues estamos absortos en tantos problemas, situaciones, preocupaciones, angustias, etcétera, que obviamente nublan el recuerdo, la memoria onírica, y de tal manera que pues no traemos estos recuerdos tan importantes de este lenguaje, de esta transmisión que intenta nuestra propia divinidad interior canalizar y ponernos obviamente en esta predisposición afortunada de poder recibir estos mensajes. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto. Vamos a tocar algunos puntos como son los sueños célebres, qué son los sueños, los tipos de sueños, por qué la importancia de conocernos a través de los sueños y pues algunas conclusiones y una tarea práctica, ¿no? Ya a partir de estas conferencias vamos a empezar a introducir prácticas, tareas pues prácticas que nos permitan pues no solamente tener una teoría en torno a lo que estamos analizando y revisando de lo que es el conocimiento, sino que lo podamos finalmente transcribir en nuestra propia vida, ¿no? Que lo podamos de alguna forma dejar tatuado en nuestra propia conciencia. De eso vamos a hablar. Bueno, aquí una pequeña reflexión bien importante. Si nosotros tuviésemos una vida en un promedio de 80 años, significaría que pues prácticamente 26 años de nuestras vidas pues se nos van durmiendo, ¿no? Esto es bien importante reflexionarlo porque prácticamente es una tercera parte de nuestra vida, si se dan cuenta. Entonces, bueno, esto nos lleva a una reflexión importante. Si es que nosotros dormimos 26 años de nuestra vida en un promedio de 80 años, es decir, una tercera parte de nuestra vida, pues bien valdría la pena que este periodo de tiempo que se desperdicia lamentablemente en la mayor parte de los casos, pues lo viviéramos de manera consciente, ¿no? Que nuestro sueño no solamente sea reparador, que no solamente sea la oportunidad de recuperar nuestra fortaleza física y vital, sino sobre todo que tengamos la oportunidad de vivenciar algo que normalmente la gente no vivencia de forma consciente, sino que lo hace pues de manera mecánica, que lo hace de forma ciega, de forma totalmente desconectada de su propia realidad interior. Ya hemos dicho que el universo multidimensional es una tremenda realidad y el mundo de los sueños se ejecuta, se realiza, se procesa precisamente en eso que llamamos la quinta dimensión, el mundo astral. Así que bueno, cuando nosotros realmente soñamos, lo que estamos haciendo es proyectar una parte de nuestra alma correctamente, podríamos llamarla la esencia. Recuerden, la esencia es una fracción del alma, es lo que se proyecta más allá de este mundo tridimensional hacia la región de los muertos, que también es la misma quinta dimensión, la región astral. Y hay que recordar que el astral tiene dos secciones, una superior, que es lo que las religiones llaman el cielo, y una inferior que las religiones denominan el infierno, del cual pues incluso podríamos llamar en plural, dado que también pues existen varias infradimensiones, lo mismo que los cielos, ¿no? Existen supradimensiones, por lo tanto, así como también infradimensiones. Ahora, conocerse por medio de los sueños, pues ya es un planteamiento que empiezan a hacer los psicólogos modernos, comenzando por Carl Gustav Jung, eh, perdón, comenzando por Freud, que ya él empieza a entender el sentido de los sueños, empieza a sentir que hay una conexión pragmática, es decir, que tiene un elemento práctico en la vida, el estar pudiendo interpretar por qué soñamos y para qué soñamos y cuál es el sentido de esos sueños. Y posteriormente, pues otros autores, como ya lo mencioné, Carlos Gustavo Jung, o Carl Gustav Jung, como le quieren nombrar, pues empiezan a develar, ¿no? Muchos de estos misterios, pero que fíjense que no es algo moderno, ¿no? No es algo que corresponda propiamente a la psicología de nuestros días. Es algo que ya se venía investigando, analizando
estudiando, pues incluso podríamos decir desde las culturas más antiguas de la humanidad. Los chinos, por ejemplo, pues ya habían hecho estudios muy profundos de lo que era el aspecto de los sueños asociado a la psiquis humana. Lo mismo los egipcios. Por su parte, también podríamos contemplar las propias culturas prehispánicas, ya que ellos inclusive en su manera muy metafórica de interpretar sus códices, sus textos, sus diversos grabados en la piedra, pues hacen mención muy importante, ¿no? De este conocimiento que de nosotros mismos, que parte precisamente de estas regiones de la luz, ¿no? La región astral. Y bueno, obviamente también en su contraparte tenebrosa y oscura, que vendría siendo la parte infernal, porque también es cierto, ¿no? Que si nosotros tenemos un lado de luz que corresponde a la esencia, no hay que olvidar que también tenemos una parte oscura, una parte tenebrosa que se asocia precisamente a esas infradimensiones y me refiero concretamente a eso que es el yo de la psicología, el ego animal. Obviamente todos aquellos elementos de carácter psicológico que asociamos a los defectos, tales como la ira, la envidia, la lujuria, el odio, la perversidad, la maldad que todos llevamos dentro, pues también se puede llegar a conocerse en todas sus diversas etapas a través de los sueños. Eso es bien importante. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay personas que tienen sueños muy grotescos que prácticamente podríamos catalogar como pesadillas, y es que realmente esas pesadillas tienen mucho que ver con la proyección de esos estados inconscientes, subconscientes, infraconscientes, que lamentablemente en el mundo físico no se procesan, dado que están muy sumergidos, son aspectos muy densos, energéticamente hablando, pero que en esa región infradimensional, en el astral inferior, pues se proyectan con total libertad y se exacerban. Es decir, que terminamos, por ejemplo, viendo escenas donde pues a lo mejor seríamos nosotros incapaces, por ejemplo, de cometer algún tipo de acto homicida, un robo, por ejemplo, o alguna maldad, ¿no? De cualquier tipo, alguna fechoría. Por ejemplo, a lo mejor aquí en el mundo físico seríamos incapaces, por ejemplo, de tener muchas mujeres, ¿no? En el caso de los varones. Sin embargo, en esa región, pues uno podría verse ahí como un Don Juan o como un Casanova, ¿no? Lleno de mujeres, ¿no? En una especie como ¿cómo llaman esto? De harem, ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor en el mundo físico aparentemente no es ambiciosa, en esa región sumergida de los sueños, que proyecta precisamente su parte, digamos, infraconsciente, a lo mejor esa ambición pues se ve reflejada, ¿no? Y la persona se ve ahí queriendo tener autos de estos de superlujo, Lamborghinis, Ferraris y yates y propiedades suntuosas. Entonces, bueno, eso obviamente corresponde precisamente a esa proyección en donde pues realmente podemos nosotros conocer aspectos que en el mundo físico, en nuestra interacción diaria, incluso con nuestros semejantes, seríamos incapaces de observar, dado que ese tipo de comportamientos pues no se manifiestan directamente en nuestro comportamiento o en nuestra forma de actuar del día a día, ¿sí? Entonces esto es bien importante porque el sueño nos va a revelar, ¿no? Mucho de lo que somos. La etimología, que es el significado de la palabra, es bien importante, ¿no? Primeramente vamos a analizar algunos de los conceptos que aquí vamos a ir describiendo. Por ejemplo, la palabra oniro, es en latín, significa sueño, ¿no? Por eso hablamos de los sueños oníricos, ¿no? Pues, bueno, es un pleonasmo, es una reiteración de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del mundo onírico, pues nos referimos al mundo de los sueños, ¿no? Dado que la palabra oniros en latín pues significa sueño. La palabra hipnos es un sueño provocado, de ahí que la hipnología, ¿no? Una rama de la propia psicología moderna que precisamente pues estudió este poder de influencia por medio de algunas eh, propiedades que se estudian en ese entorno para poder poner en estado pasivo a una persona y sumergirla en un estado onírico de tipo provocado, ¿no? Es decir, de forma influenciada desde el exterior. Pero tampoco esto es algo nuevo, ¿no? La propia hipnología, la hipnosis como tal, inclusive, bueno, o sea, se estudió
en tiempos del medioevo, en la época, por ejemplo, de la Francia, ¿no? Se hizo muy popular entre la nobleza de aquellos tiempos, entre las noblezas de no solamente de Francia, de Rusia, de Inglaterra, de España, pues tenían eh, mm, mucha curiosidad en torno a esta capacidad de poder lograr influenciar a una persona a través de la hipnosis, ¿no? Esto obviamente más tarde en el tiempo se utiliza incluso ya con propósitos inclusive medicinales para someter a la persona a una corrección, por ejemplo, de hábitos. Por ejemplo, hay personas que son propensas a comer mucho y pues ya tienen un problema de obesidad tan terrible y les hacen una hipnosis por medio de la cual les hacen un bypass, ya no quirúrgico, sino hipnótico. Entonces, a esta persona pues se les quita el apetito, ¿no? Y empiezan a dejar de comer como lo hacían antaño y empiezan a perder peso y vuelven a restablecer su peso corporal normal. Es un caso, por ejemplo, concreto de este tipo de terapias, ¿no? Que se hacen a través de la hipnosis. La oniromancia, pues concretamente es uno del arte, ¿no? De descifrar lo que es el futuro a través de los sueños. La orinoterapia, perdón, oniroterapia, no orinoterapia, sino oniroterapia, ¿eh? Bien importante, no nos confundamos. Orinoterapia tiene que ver con la orina y aquí oniros, recordamos que es sueño, ¿no? La terapia de los sueños, la curación a través de los sueños. Y esto pues inclusive tiene que ver mucho con la forma en que los griegos pues incorporaban ese tipo de técnicas o de terapias o de ciencia, porque también podríamos decir que es una ciencia, por medio de la cual inclusive conocían a través de los sueños a la persona y a través de los propios sueños la persona podría descifrar, digamos, el diagnóstico y digamos, la solución a su enfermedad, ¿no? Entonces esto era tremendo, ¿no? Hoy, pues, lamentablemente mucho de eso se ha perdido. Repito, hay comunidades étnicas alrededor del mundo, no solamente en México, sino en algunos lugares geográficos del mundo, en el propio Tíbet, por ejemplo, que existen todavía chamanes, en Sudamérica, por ejemplo, en Brasil, en algunas comunidades, por ejemplo, como los Yanomamis de Venezuela, los Mamas, los Arhuacos allá en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y muchos otros que han quedado dispersos en determinados puntos geográficos del planeta como testimonio viviente de esa herencia cultural transmitida de padres a hijos, de voz en voz, boca en boca, podríamos decir, y que ellos pues han sido herederos también de muchos de estos misterios. Ahora, concretamente, bueno, hay definiciones que es importante que nosotros entendamos. ¿Qué significa la palabra sueño? Pues bueno, concretamente aquí en la parte de la psicología nos dice que es un acto de representarse en la fantasía mientras uno duerme. O también lo describen como sucesos o imágenes, ¿no? Proyectadas por nuestra propia mente. Muy limitado este concepto que nos da la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Es muy limitado, es muy pobre. Realmente que nosotros podríamos decir que esto va mucho más allá de esta simple descripción conceptual, que es muy limitada, es muy, demasiado insignificante, nimia, ¿no? Realmente le dan una categoría muy, eh, sin mucha importancia, ¿no? Me refiero en este caso. Bueno, vamos a ver que a través de la historia los sueños han cobrado realmente una gran trascendencia y esto pues incluso lo encontramos descrito, ¿no? En los diversos pasajes de la Biblia, ¿no? Concretamente en el Antiguo Testamento. Pues encontramos los sueños de Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? Encontramos en las diversas referencias mitológicas, ¿no? Los diversos sueños de los dioses, ¿no? Con sus contrapartes mortales, ¿no? Que sueñan este contacto con los diversos dioses y que en muchas ocasiones este tipo de contactos entre los hombres y los dioses a través de los sueños permitía precisamente la incorporación de una determinada tierra, de un determinado imperio hacia el otro, ¿no? La conquista inclusive de muchos de estos emperadores. Aquí pues podríamos citar prácticamente a la gran mayoría, como fue Alejandro el Magno, como por ejemplo el caso de Ramsés, como el caso, por ejemplo, del propio Napoleón Bonaparte, del cual pues incluso se dice que fue avisado, que fue alertado de que iba a tener su derrota
en esta famosa batalla de Waterloo. Bueno, vamos a ir hablando pues un poquito de todo esto, ¿no? A lo largo de la conferencia. Bueno, pues aquí tenemos un caso muy concreto histórico, el caso de Dmitri Ivanovich Mendeleev, que bueno, fue precisamente el autor de la tabla periódica de los elementos. Se dice que él, esta tabla periódica de los elementos, que es muy famosa en química, que de hecho pues nos hacen estudiar desde que estamos en la secundaria, pues bueno, tiene que ver precisamente con un sueño, ¿no? Y resulta que en este sueño a Mendeleev se le revela el orden correcto en el cual tenía que establecerse el orden pues de cada uno de los eh, minerales, etcétera, que bueno, ya nosotros conocemos de esta famosa tabla periódica, ¿no? Entonces, bueno, tal como lo vemos ahí, pues fue como se le presentó en el mundo de los sueños. Por eso hemos dicho, ¿no? Que inclusive el aporte científico que han logrado tener, pues grandes científicos, grandes eruditos, pues se debe precisamente a esa conexión que ellos tuvieron con esas regiones de luz, en donde fueron ilustrados concretamente con aspectos que en el mundo físico era importante obtener para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Lamentablemente, muchas de estas aportaciones, como se han hecho desde la perspectiva ya no de la conciencia, sino del ego, o son tomados por el ego, mejor dicho, porque obviamente estas aportaciones vienen de la luz, pero lamentablemente, bueno, cuando toma el ego estas aportaciones, pues ocurren situaciones tan trágicas como, por ejemplo, la bomba atómica, la bomba nuclear y más allá incluso de todo eso, pues la propia bomba de hidrógeno, ¿no? Que bueno, bendito Dios, hasta el momento nadie se le ha ocurrido dinamitar pues estas bombas tan tenebrosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues ya también se habla de armamento, de antimateria, ¿no? Imagínense, ¿no? Que puede precisamente incluso desaparecer nuestro planeta, ¿no? Tan grave es así el asunto que pues mucha de esta información la tienen todavía clasificada, ¿no? No se ha hecho pública al 100% porque precisamente es tan delicada que pues podría poner en riesgo la desaparición totalmente de todo lo que conocemos hoy como materia, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy concreto de este tipo de aportaciones. En el caso, por ejemplo, de Friedrich August Kekul, pues bueno, él tuvo un sueño que cambió la química. Él establece precisamente en su sueño, ve una serpiente que se muerde la cola y él inmediatamente entiende que esta asociación tiene que ver con la forma molecular del benceno, ¿sí? Las moléculas del benceno. Ahí está. Ahí tenemos precisamente, es una forma hexagonal y pues a partir de este sueño que tiene, pues descubre precisamente pues esta aportación tan importante para el mundo de la química, ¿no? La famosa molécula del benceno, ahí la vemos, ¿no? Y esto pues bueno, se le reveló justamente en un sueño. Bueno, hablando pues ya en materia de los textos sagrados, la Biblia, por ejemplo, pues, ¿quién podría negar que la Biblia no contiene múltiples referencias de pues este mundo de los sueños en el cual interviene este tipo de mensajes para guiar a estos caudillos a las diversas batallas, a las diversas guerras, a los diversos procesos de liberación de los pueblos y obviamente pues bueno, darles esa confianza no plena para poder realizar pues realmente tareas que aparentemente eran imposibles, ¿no? Para esos pequeños hombres, ¿no? Como fue el caso concretamente de David, que ya nosotros sabemos esta parte de la historia, el gran rey David, que bueno, en su adolescencia era sencillamente un pastorcillo, apenas un adolescente, un muchachito pues pequeñito, quien tuvo que enfrentarse precisamente a Goliat, y es que en el sueño le revela, ¿no? Que es justamente con la roca, con la piedra, que él puede vencer a este titán, ¿no? A este guerrero que no solamente pues, que era conocedor del arte de la guerra, sino que sus dimensiones eran colosales. Era pues prácticamente un superhombre, ¿no? Este personaje del Goliat. Y David pues sencillamente se le enfrenta ya con esta guía en el mundo de los sueños y pues con su onda y la roca, le da un atinado golpe en el centro de la cabeza y lo mata, ¿no? Esta parte pues ya la conocemos y resulta que esta revelación la tuvo precisamente a través de un mensaje onírico.
Lo mismo pues ocurre con la Anunciación, el- la famosa concepción inmaculada que tiene la Virgen María, en la cual a través de un sueño se le presenta al ángel Gabriel y este pues le dice que lo que viene en su vientre es algo sagrado, ¿no? Es un ser inmaculado, es un ser de luz, es un ser prácticamente podríamos decir supraterrenal, ¿no? Como fue el caso pues del nacimiento del Maestro Jesús. Obviamente pues es simbólico, ¿no? El hecho de que María, la madre de Jesús, pues quedaba preñada a causa de que una palomita se posó sobre ella. Obviamente pues hubo un acto, una cúpula sexual, definitivamente, ¿no? Esto no quiere decir que sea algo este, herético lo que estamos diciendo, una profanación. ¿Cómo es posible que vamos a decir que la Virgen María no tuvo una cúpula con varón alguno? No, pues sería absurdo pensar que una palomita, ¿verdad? La preñó, ¿no? Es algo simbólico, ¿no? La concepción inmaculada es algo altamente simbólico, tiene que ver con aspectos alquimistas, con aspectos del nacimiento segundo, del nacimiento espiritual del cual nos habla el Maestro Jesús, y de lo cual, pues bueno, después hablaremos más hondamente en otro tema. Pero bueno, aquí concretamente esta anunciación fue sumamente importante porque es a través de esta anunciación, a través de este mensaje que se da en el mundo de los sueños, cómo, bueno, María comprende que ese fruto del vientre, como dice una de las oraciones, pues es meramente algo sagrado, ¿no? Viene a cumplir una gran misión, ese ser de luz, ese realmente logos solar que venía encarnándose para, pues obviamente, mostrar el camino a la humanidad de lo que es la doctrina crística, ¿no? La doctrina de la salvación. Y lo mismo ocurre pues con el caso de el padre putativo de Jesús, me refiero a José, quien obviamente tiene que tomar, tiene que desposar a María, dado que, bueno, si no la desposaba, pues sencillamente María hubiera sido, de acuerdo a la justicia de aquellos tiempos, hubiera sido lapidada, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué terrible final hubiera ocurrido si José, como obviamente como ya un varón entrado en años, ya que pues según la tradición se dice que José ya tenía 70 años, en algunas tradiciones dicen que tenía 70 años, otras tradiciones dicen que tenía 90 años, ¿no? También es simbólica esta edad, sin embargo, bueno, obviamente no era un hombre joven, era un hombre ya pues prácticamente en la edad de la senectud, un anciano, era un maestro, un rabino, ¿no? En esos tiempos pues también en la comunidad hebrea había estos sabios y él la toma pues como su mujer declaradamente pues para evitar que la pide, ¿no? Es decir, que muera a través del juicio público y pues obviamente de ser apedreada hasta la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, también José se le revela a través de los sueños pues esta parte tan importante de su destino de tomar a María para que obviamente pues sea el tutor, sea el responsable, pues no solamente de esta mujer, sino sobre todo del niño que venía pues ya en su vientre, ¿no? Y que bueno, obviamente ya nosotros sabemos la trascendencia pues de la venida del Maestro Jesús a nuestro mundo. Bueno, también en Oriente vale destacar el sueño que tiene la reina Maya, pues obviamente la madre del Buda, ¿sí? De Siddhartha Gautama Sakyamuni. Recordemos que el Buda, en sus orígenes, pues viene de la clase, digamos, aristocrática, ¿no? De la nobleza, es hijo de reyes, ¿no? Maya, pues era una princesa, una reina, que tuvo precisamente un sueño donde veía justamente un hermoso elefante de color blanco, también símbolo maravilloso del Espíritu Santo, así como por ejemplo la blanca paloma representa al Espíritu Santo, en las tierras de Oriente, el elefante blanco, ¿sí? El Ganesha, el dios Ganesha, el elefante blanco, representa al Espíritu Santo, el Espíritu Universal de vida, y que tiene que ver precisamente con la energía sexual. Y ve precisamente pues un grupo de damas adeptos, unas dakinis, como se le nombra en Oriente, que le anuncian que precisamente ese niño que viene, pues es un hombre santo, ¿no? Un hombre sagrado que va a trascender, ¿no? No a través de la gloria de los hombres, sino a través, pues, de la gloria divina, ¿no? Y es precisamente, pues, uno de los precursores
de las grandes filosofías, ¿no? El llamado budismo, ¿no? Que, bueno, más que ser considerado como una religión, pues se considera como un proceso de lo que es el camino interior, ¿sí? El budismo. Bien, bueno, también comentábamos, ¿no? El caso de Napoleón Bonaparte, que pues sí, tuvo este sueño tan interesante en donde se le revela que pues no, lamentablemente no va a ganar la batalla, ¿no? La famosa batalla de Waterloo, en donde pues pierde a manos del imperio inglés y con ello obviamente pues prácticamente su derrota total, el fenecimiento del famoso imperio napoleónico. ¿Sí? Pues todo eso está contenido en la historia y bueno, pues no vamos tampoco a extendernos demasiado, sencillamente, bueno, vamos a pasar a esta parte tan importante que tiene que ver con nosotros. Pues ya mencionamos este proceso histórico, bueno, hay muchas referencias, ¿no? Podríamos citar, por ejemplo, el caso de los famosos sueños, ¿no? Del faraón, cuando en tiempos de Josué, ¿no? José, el famoso el soñador, ¿no? Que precisamente pues pudo incluso encumbrarse en las jerarquías faraónicas, gracias pues al poder que tenía de penetrar conscientemente en ese mundo de los sueños y no solamente penetrar y describir o descifrar, sino tener la capacidad, ¿no? El don divino de poder interpretar correctamente dichos sueños, ¿no? Bueno, vamos a decir primeramente que hay una función biológica del sueño, ya lo comentábamos en un principio, en la introducción, y tiene que ver con la regeneración de nuestro cuerpo. ¿Sí? Si no tuviéramos esta necesidad de reparar nuestro cuerpo, sencillamente el cuerpo vital no se repondría, es como una batería, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro celular y nos marca el indicador de la batería, que ya pues nos queda un 2%, un 3%, pues ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente lo descansamos, dejamos de utilizarlo y lo conectamos, ¿no? Y entra en un proceso de reposo. Y en ese proceso de reposo nuestro celular pues se recarga totalmente, ¿no? La batería. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Nuestro cuerpo, recuerden que tiene una batería, una cantidad determinada de valores que recordemos que recibe un nombre, el Bobin-Caldenost, esta batería biológica, nuestro campo vital, nuestro cuerpo vital, pues es imprescindible para que nosotros, por ejemplo, nos mantengamos no solamente vivos, sino que además también sanos, ¿no? Entonces, bien importante que nuestro cuerpo vital, nuestro campo vital se recargue, porque en verdad, ¿no? Hay que decir que muchas de las enfermedades que actualmente tenemos, pues son producto precisamente pues de eh, digamos, de esta descomposición que actualmente tenemos en nuestros hábitos. Y uno de esos hábitos que se ha descompuesto muchísimo a través del insomnio, pues es la falta de sueño, ¿no? La falta de producción de serotonina, que nos produce precisamente ese sopor, que nos produce precisamente esa capacidad de irnos a dormir sin sin esa ansiedad, sin ese malestar, ¿no? Que experimentan las personas cuando no pueden dormir. Y bueno, pues es importantísimo, ¿no? Todos los órganos, todos los sistemas de nuestro cuerpo físico se vienen a regenerar mediante esta acción, ¿no? Mediante esta función, ¿sí? Bueno, pues lo que les comentaba, pues también en el mundo real, pues ocurre que pues ya la gente no le da tanta importancia al sueño, ¿no? Dicen, ay, me siento cansado, me voy a dormir, pero no lo ven ellos como esa oportunidad de ir a explorarse a sí mismos, de ir a explorar qué ocurre en esa dimensión más allá de nuestro mundo tridimensional, porque inclusive vamos a ver que hay sueños que son incluso premonitorios, ¿no? Por ahí yo en alguna ocasión ya les compartí pues incluso algunas experiencias que tuve en este entorno de la proyección astral, que solamente, bueno, hay varias formas de hacer la proyección astral, no solamente durante el mundo de los sueños, por ejemplo, en una meditación también se puede hacer una proyección astral, o en este caso, cuando nosotros, por ejemplo, intencionadamente nos relajamos hacemos este desdoblamiento intencionado, aun cuando inclusive pues no estemos durmiendo, ¿no? Como ocurre, bueno, precisamente como ya lo mencioné, durante una meditación. Vamos a ver rápidamente este esquema, bien importante. Bueno, aquí tenemos una clasificación de lo que podríamos llamar tres aspectos importantísimos, lo que es el soma, la psique y el neuma de los griegos, ¿no? El soma no es otra cosa más que el cuerpo, la psique o psique, el alma, y el neuma, el espíritu. Son tres aspectos bien importantes, ¿no? Bien diferenciados.
cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que tenemos en el cuerpo? Pues evidentemente nuestro cuerpo físico, hágase la redundancia, y la energía vital. En el alma, pues se corresponde lo que es la parte de emociones, pensamientos y la voluntad. Y en la parte espiritual, pues encontramos lo que es la conciencia y lo que es el espíritu. Si sumamos, pues ahí tenemos las 7 dimensiones básicas. ¿Sí? Hagan ustedes la suma. Tenemos 2 que corresponden a la parte física, el cuerpo físico, 3 que corresponden al aspecto anímico, la emoción, que sería la parte astral, el pensamiento, que es la parte mental, y la voluntad, que corresponde a la parte del alma humana, la conciencia divinal, que es lo que se conoce como el Buddhi, y finalmente lo que es el Atman o espíritu. Son 7 aspectos, 7 dimensiones que están distinguidas en estos 3 aspectos fundamentales: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, bueno, si esto lo mencionan los griegos, si lo mencionan los egipcios, si lo mencionan incluso todas las teogonías, pues es porque es una tremenda realidad. Nadie podría negar su cuerpo, porque lo podemos apreciar a través del espejo, porque lo podemos tocar inclusive, porque lo podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Sin embargo, no podemos tampoco negar la realidad de las emociones, los pensamientos y la fuerza de la voluntad que corresponde a nuestra psiquis. Y obviamente en una escala mucho mayor, más sutil, más sublime, pues se encuentra nuestra conciencia divina y nuestro espíritu. ¿Quién podría negar eso? Cada vez que alguien, inclusive siendo hasta ateo, escéptico o como se quiera llamar, han sentido, han percibido que pues no solamente existe la materia, sino que también existe la energía. Hoy en día los propios ateos, los propios escépticos, que niegan el mundo del espíritu, no pueden negar la realidad de la energía. Así que, pues, obviamente, al no poder negar la existencia de la energía, pues tampoco se puede negar la existencia de lo que es el espíritu o de lo divino, ¿no? Aquí, pues, bueno, lo que valdría la pena es hacer una corrección de conceptos equivocados, desgarrar totalmente estos paradigmas, estos modelos equivocados que tenemos en relación a lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, y entender de una vez, ¿no? Que estos aspectos es importantísimo, no solamente entenderlos o concebirlos a nivel intelectual, sino de manera práctica, ¿no? Porque finalmente la intención de todos estos estudios tiene que ver de qué manera práctica vamos a poder desarrollar nuestra alma para algún día poder hacer la conexión con nuestro espíritu inmortal. Es decir, cómo podemos integrar estos 3 aspectos y que de manera práctica nosotros podamos vivir realmente en cuerpo, alma y espíritu en este mundo físico, sino no como normalmente pues hacemos, ¿no? Que vivimos desintegrados totalmente de lo que es nuestra realidad interior. E integrar, ¿no? Estos 3 aspectos en nuestra vida, pues es fundamental si algún día realmente queremos o anhelamos vivir la dicha del espíritu, realmente conocer eso que es el amor, eso que es la felicidad, eso que es la libertad del alma. Si realmente algún día queremos penetrar conscientemente en el universo de la luz, ¿no? Y adquirir eso que es el conocimiento de forma intuitiva. Acá pues lo estamos haciendo de manera, digamos, exógena, es decir, desde afuera, de afuera hacia adentro, más, sin embargo, la aspiración interna del alma es que el conocimiento pueda ser bebido directamente de su fuente original. Y esa fuente original, ese venero bendito, es nuestro propio espíritu. El ser individual, el ser divinal de cada uno de nosotros, pues lo que aspira también él desde su propia profundidad es darnos a beber de esa luz, darnos a beber de ese manantial sagrado, de dulce ambrosía, como decían los poetas, en donde obviamente nuestra conciencia pueda embriagarse totalmente con el elixir de la sabiduría, ¿no? Así es. Bueno, entonces comentábamos que un primer paso en este proceso de empezar a conocer nuestra realidad interna es el desdoblamiento psíquico. Ya sobre este punto hablamos la semana pasada, antepasada, perdón, y comentábamos que hay una parte que se desdobla. Se puede desdoblar de forma voluntaria, es decir, de manera consciente, inteligente, provocado intencionalmente, o como normalmente pues lo hacemos, ¿no? De manera inconsciente, ¿no? El desdoblamiento psíquico, recuerden que no es algo raro, es algo muy natural en el ser humano. La única diferencia es que si lo hacemos con conciencia o lo hacemos pues dormidos, ¿no? Con la conciencia dormida, me refiero. Bueno, hay que recordar que entonces, por lo tanto, el sueño realmente pues es un viaje psíquico, ¿sí? En realidad, de verdad, es una proyección.
de esa Ujú. parte que es el eidolon, la parte astral, ¿sí? Entonces, bueno, cuando esa parte astral, ¿sí? Que ya sea que alguien haya desarrollado su cuerpo astral, una cosa bien importante es tener un cuerpo astral y otra cosa pues es desdoblar la parte, la quinta esencia, lo que corresponde de nuestra fracción del alma, que se desdoble. En todo caso es lo mismo, pero es más fácil para alguien que tiene logrado, creado su cuerpo astral, es más fácil proyectarse, desdoblarse y inclusive habitar en esas regiones que pues alguien que únicamente tiene un embrión, ¿no? Que tiene nada más un pequeño germencito, ¿no? Entonces, pues bueno, el germen todavía no tiene las habilidades, capacidades, potencialidades que tiene un cuerpo astral, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un bebito, ¿no? Que no puede más que arrastrarse, o a veces ni siquiera arrastrarse, a una persona, por ejemplo, que ya está convertido en un atleta, ¿no? Que ya tiene vastos años de haber ejercitado sus músculos de sus piernas y que se le dicen que, bueno, que haga una carrera, por ejemplo, de resistencia, un maratón, pues lo va a poder hacer, porque esa persona tiene las habilidades y destrezas que ha venido desarrollando gracias, pues, a una disciplina. Lo mismo ocurre, ¿no? El cuerpo astral hay que crearlo a través de una disciplina interior y ese cuerpo astral poco a poco irá tomando mayor fortaleza en la medida que lo vamos usando. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que por primera vez va a intentar desdoblarse conscientemente a una persona que, bueno, ya tiene años de práctica dentro de este entorno. Entonces, ocurre lo mismo con los atletas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bueno, también hay que recordar que hay dimensiones diferentes y cada dimensión maneja sus propias leyes. En el mundo físico sería pues como que pues realmente como un sueño muy grande para muchos poder flotar, poder volar, ¿no? Lo hemos percibido, por ejemplo, en personas que logran dominar la levitación, que logran violar la ley de la gravedad y que pues someten a su cuerpo a otra dimensión, a los efectos de otra dimensión, y para nuestros ojos ese cuerpo pues queda o se mantiene, digamos, volando, ¿no? Suspendido en el aire. Entonces esto pues es una ley que no tiene efecto, me refiero a la ley de la gravedad, no tiene efecto en la quinta dimensión, en la región astral, por ende, en esa región nos podemos ver flotando, podemos vernos volando incluso por el océano, por encima de las copas de los árboles, por encima de los edificios, de las calles de la ciudad. ¿eh? Identificamos inclusive las mismas ciudades. ¿Por qué? Porque hay que recordar que muchas de las cosas que nosotros conocemos aquí tienen su correspondencia en la región astral. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes inclusive de que existiera por ejemplo, yo estoy aquí en la ciudad de Toluca, ya ubico sus calles, ubico sus edificios, ubico sus casas, etcétera. Pues resulta que esas mismas casas, edificios y calles y parques, etcétera, tienen su correspondencia en la región astral, pero no solamente de Toluca, aquí en el Estado de México. Pues también podríamos decir lo mismo para Australia, lo mismo podríamos decir para Salta, Argentina, lo mismo podríamos decir para nuestro amigo Claudio, que está en Chile. Todo tiene una correspondencia con esa región, digamos como una copia inefable, ¿no? Prácticamente de esta misma dimensión. Y alguien pensaría, bueno, ¿cómo es que allá existe lo mismo que acá? Pues claro, porque recuerden que nosotros finalmente somos una proyección del mundo mental. Es decir, antes de que surgiera todo lo que vemos, un mueble, la misma computadora, pues ¿dónde surgió, señores, amigos y amigas? Pues surgió en la región mental. De la región mental se proyectó o se derivó o se cristalizó, como ustedes quieran llamarlo, hacia la región astral, de la región astral hacia la región vital y de la región vital hacia nuestro mundo físico. Así que mucho de lo que hoy en día aquí percibimos en el mundo físico no es más que una proyección pues de los mundos superiores. Pero ojo, también importante decir que muchas de esas proyecciones también vienen de las infradimensiones, ¿no? Entonces, bueno, hay lugares donde pues prácticamente lugares marginados, lugares prácticamente olvidados por Dios, que prácticamente pues son como entrar en un infierno, ¿no? En una región de estas del Dite, ¿no? Citadas por Dante Alighieri, ¿no? A una región infradimensional. Bueno, a veces, por ejemplo, en el mundo de los sueños hay un lenguaje, como ya mencionamos, totalmente de tipo simbólico, pero muchas personas, por ejemplo, sueñan con personajes de la familia que ya se encarnaron, ¿sí? Muchas veces, pues, ocurre en este tipo de sueños que hay una conexión
con aquellas personas que ya fallecieron. Y es que hay que recordar que el mundo de los sueños, eso que es la región astral, también se le conoce como la región de los muertos, ¿sí? También se le conoce como la región del limbo, ¿no? ¿Sí? Esta región en donde precisamente los que ya perecieron, perdón, los que ya murieron, los que ya perecieron, pues siguen habitando en esa región, ¿no? Todavía no se sabe si van a ir hacia dimensiones superiores o sencillamente están tomando un descanso en lo que los regresa, ¿no? Porque aquí vamos a ver que pues hay mucho de estas, de estos conceptos que se han ido metiendo poco a poquito en nuestro lenguaje occidental y me refiero precisamente pues a la recurrencia, al retorno y a la reencarnación, tema del cual pues nos ocuparemos en otra existencia. Pero bueno, aquí de manera simbólica también hay que decir que cuando uno sueña, por ejemplo, con una dama de edades avanzadas, una abuelita, también es importante mencionar que simbólicamente es una conexión con ese aspecto divino, trascendental, dentro de nosotros mismos, que está representado por lo que es el eterno femenino, Dios Madre. Y es que si pensamos en Dios Padre, si pensamos en Dios como figura antropomórfica, que adquiere la forma de un varón o de un abuelito, también hay que decir que Dios mismo puede representarse, puede proyectarse de diversas formas. Y al adquirir esta forma del eterno femenino, ¿qué es lo que está representando en este caso la divinidad? Pues nada más y nada menos que eso que es el amor universal, el amor divino. Y qué mejor representación para el amor divino que la figura materna, ¿sí? Definitivamente todos sabemos el valor trascendental que cobra la mujer cuando se convierte en madre. Y no solamente tiene un gran valor la mujer en el mundo físico que se convierte en madre, ya que obviamente pues es una misión trascendental, sino inclusive podríamos decir, ¿no? Que realmente viene a representar ese amor purísimo, ¿no? Que está encarnado en la divinidad y que se representa precisamente a través del eterno femenino y que en los mundos superiores, en nuestra constitución interna, pues está representado por Dios Madre. Así que no es raro, ¿no? Que cuando nosotros soñamos con la abuelita, pues lo que está pasando es que también podemos tener un reflejo, una conexión con esa parte del amor universal que está representado y está encarnado por la mujer. Bueno, pues ya lo mencioné, esto es la dimensión de las almas difuntas, ¿no? Ahí pues nos damos cita, ¿no? Por ejemplo, con personas que ya perecieron. Esto me hace recordar incluso no solamente sueños, sino experiencias, ¿no? De estas que entran en el rango de lo paranormal, de lo parapsicológico, el mundo de lo metafísico y cosas inusitadas que, pues, por algún factor importante, nuestra propia divinidad nos ha permitido conocer. Humildemente lo digo, porque no es que seamos especiales ni que tengamos algún don especial, sencillamente que, bueno, que en este camino que afanosamente hemos tomado por amor hacia el ser, por amor hacia la divinidad, y que hemos elegido voluntariamente, pues, tratar de recorrerlo, el ser interior profundo nos da regalos, donde podemos evidenciar cosas que para muchos pertenecen al mundo del misterio. Y qué más decir, ¿no? Que realmente hemos tenido el privilegio y la bendición de poder experimentar muchas cosas que, pues, para la gente podrían entrar en lo que es el mundo de lo sobrenatural. Y rápidamente, bueno, mencionarles que cuando estuve precisamente, voy a mencionarles nada más un caso de los muchos que a lo mejor, pues les digo, sin el afán de ufanarme o envanecerme, porque no lo veo jamás así, sencillamente como oportunidades que me dio la divinidad para poder comprender de forma práctica todos estos misterios. Y bueno, un caso muy concreto fue cuando un tío de Cari, mi esposa, cuando estuvimos viviendo ya en Venezuela, concretamente en Maracaibo, pues le tocó fallecer. Señor, pues bueno, lamentablemente era un señor que durante su vida, este tío de Cari, durante su vida, padeció mucho porque cuando era pequeñito padeció esta enfermedad de las meningitis, lo cual pues lo llevó a perder pues una gran parte de sus facultades intelectuales, de tal manera pues que no fue una persona que gozara de este discernimiento, razonamiento y libertad, ¿no? De poderse mover en el mundo físico con su mente sana y libre, sino que lamentablemente pues padeció esta limitante de su estado mental, esta enfermedad mental,
que pues prácticamente uno lo veía, por ejemplo, recorrer la casa de lo que eran mis suegros, y se llevaba las manos atrás a la espalda y caminaba hablando solo. Normalmente pues lo veíamos siempre así, él hacía pues a veces sus propios monólogos, a veces lo veíamos contento, a veces lo veíamos discutiendo, pues quizás a lo mejor hasta con sus propios demonios internos, no sabemos. Pero bueno, lo cierto es que un día pereció de una forma pues un poquito medio triste, le dio una enfermedad de cirrosis, ¿no? Al hígado, a pesar de que no era un tomador, no era un borracho, ni mucho menos. Pero bueno, lamentablemente, fíjense, ¿no? Murió a una edad, se puede decir que no muy avanzada, aproximadamente yo creo que tenía como unos 55 años aproximadamente cuando le tocó morir. Y bueno, pues fue interesante porque a los días subsiguientes, la abuelita de Cari, es decir, la mamá de este señor, la tenían precisamente alojada en la casa de los familiares de Cari, de sus padres. Y bueno, pues este señor, cuando muere, pues nos dejó una experiencia, digamos, sobrenatural muy interesante. Me tocó verlo caminando de la misma forma como lo hacía en vida. Se materializó, pues, en el mundo físico, lo pude percibir en un par de ocasiones, e inclusive, pues, nos llegó a hacer algunos experimentos, algunas bromitas muy, muy curiosas, ¿no? Nos llegó a tocar la puerta varias veces de la habitación, nos llegó a prender el equipo de sonido, eran equipos de sonido que tenían la perillita esta para mover las sintonías de los canales de radio, y pues se movían de un lado para otro, se prendía el equipo y lo movía la sintonía de la radio de un lado para otro. La luz, por ejemplo, de la habitación, de estos focos neón, pues de igual forma se prendía y se apagaba de una forma bastante extraña, con una fosforescencia verdosa. Y pues todo esto nos permitió comprender, ¿no? Que efectivamente pues existe el más allá, ¿no? De que realmente esto que llamamos los fantasmas, el alma de los difuntos, pues existe, ¿no? Y la conexión era interesante porque uno diría, bueno, ¿y cuál era la intención de esta alma que aparentemente estaba en pena y que no tomaba descanso? ¿Cuál era su intención? Pues sencillamente darle el aviso a su mamá de que ya había partido. Ocurre que a la señora pues no la habían informado por obviamente pues cuidarle su salud, no se le hizo con mala intención de no avisarle la muerte de su hijo. Sin embargo, bueno, afortunadamente, pues la viejita, la abuelita, pues no era ninguna tonta y percibía, ¿no? Obviamente, pues qué madre no percibe lo que le puede ocurrir a sus hijos, ¿no? Y ella sintió en algún momento dado de su vida que su hijo pues había ido a despedirse de ella, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que ocurre. Muchas veces hay mensajes, ¿no? De estos fallecidos, de estas almas, que no logran transmitirle este mensaje a algún ser querido y lo hacen a través pues del mundo de los vivos, ¿no? Es decir, experimentando ese tipo de situaciones como la que acabo de describir o a través del mundo de los sueños concretamente, ¿no? Para transmitir un mensaje concretamente. Bueno, pues también hay que decir que hay impresiones de la vida, ¿sí? Por ejemplo, situaciones que no logramos superar. Y bueno, pues sencillamente es en el mundo de los sueños donde podemos nosotros comprender, ¿no? Muchos de aquellos momentos inclusive difíciles, traumáticos, dolorosos, conflictivos que hemos tenido y que lamentablemente a veces no superamos porque pues tenemos esto archivado, reservado, sellado inclusive, tapiado y que pues no se revela o no queremos revelar porque a lo mejor es muy doloroso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en personas que fueron violentadas sexualmente, ¿no? En la infancia, pues esto a veces queda como un recuerdo traumático o a veces queda como un sello, ¿no? Que la persona sencillamente no quiere recordar y pues pone muchas trabas a nivel emocional en su vida y que, por ejemplo, si es una mujer, pues lo va a reflejar, por ejemplo, con una actitud hostil, ¿no? Hacia el elemento masculino. Por el contrario, si fue a lo mejor un varón, pues va a determinar inclusive su orientación sexual, ¿no? Entonces va a decir, no, pues, no quiero yo, tener relaciones con personas del género opuesto,
relaciones heterosexuales, sino de tipo homosexual, ¿no? Entonces, pues ahí vienen muchas de las comprensiones de muchos de los traumas y conflictos emocionales e impresiones que no fueron digeridas en su momento, ¿no? Entonces, por eso es importante también nosotros penetrar en este campo de nuestra mente, en la parte infraconsciente, subconsciente, inconsciente, pues para poder comprender muchos de los momentos que vivimos en nuestra infancia, a lo mejor incluso maltratos o a lo mejor interpretaciones, ¿no? De lo que para nosotros fue a lo mejor algún maltrato o algún rechazo por parte quizás de los familiares, quizás de los amigos, quizás que cuando éramos chiquitos nos hicieron bullying, como ahora se maneja pues mucho esta palabrita, ¿no? Del famoso bullying, y a lo mejor en nuestra infancia nos tocó y en ese tiempo pues nadie le daba importancia, ¿no? Y nos selló, ¿no? De alguna forma nos marcó en nuestra forma de ser, ¿no? En nuestra forma, en nuestra personalidad me refiero. ¿Sí? Entonces, bueno, qué mejor que este mundo para poder nosotros comprender este tipo de situaciones. Aquí ya lo dije, ¿no? Está todo esto asociado a los miedos, traumas, obsesiones que tenemos. Eh, por ejemplo, pues hay personas que de muy pequeñitos tienen un pánico, un pavor, ¿no? Al agua, por ejemplo, ¿no? Y resulta que, bueno, uno diría, bueno, ¿por qué este niño experimenta este pánico al agua, ¿no? Claro, de repente ese niño tiene un sueño en donde se ve, ¿no? Naufragando en un océano y pues prácticamente muriendo ahogándose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, que a través de ese sueño se le está revelando que posiblemente en una existencia anterior confeccionó ese miedo al agua precisamente porque tuvo una muerte fatal, una muerte traumática a través de una inundación en donde pues terminó sus días ahogado, ¿no? Una persona, por ejemplo, también, ¿no? Que tiene un trauma específico, ¿no? Recuerden que muchos traumas, ¿no? Muchas fobias, ¿no? Y muchas obsesiones, ¿no? Que tienen que ver precisamente con estas manchas de cómo pues fue nuestra infancia o inclusive podríamos decir, ¿no? Qué tipo de existencias hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Porque si bien hay mucha gente que no acepta el hecho de que pues hemos tenido muchas vidas, ¿no? Y esto pues no es algo que nos deba extrañar, ya que pues sería absurdo que nosotros teniendo un alma energética estuviésemos condenados nada más a una sola existencia, ¿no? Sería muy limitado para nuestra alma, que en este caso pues es necesario que aprenda de cada existencia algo importante. Y bueno, ya comentamos, ¿no? Bueno, pues hay situaciones que se viven en la escuela, con las cuñadas, cuñados, con la pareja, ya lo mencioné, los abusos sexuales, la relación con los padres, las frustraciones que hemos tenido con respecto a cosas que no hemos conseguido en la vida. Muchas personas, pues esto no lo digieren, no lo transforman, estas impresiones negativas, y lamentablemente todo esto va formando realmente una masa energética negativa que ya nosotros conocemos como el ego, ¿no? Como el yo, y que el yo se alimenta pues de muchos de estos elementos, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que pues no tienen esos mecanismos subconscientes, ¿no? Y que, bueno, finalmente hay dos caminos, ¿no? Está el camino del sueño, de la meditación, que son caminos positivos, o está el camino que mucha gente quiere encontrar en el camino fácil, como es el camino de las drogas y del alcohol, ¿no? Sin entender que realmente quien penetra en esos mundos oscuros, pues realmente va a entrar en un infierno, ¿no? Del cual, pues, prácticamente lejos de salir, queda más atrapado, ¿no? Pues realmente no es una solución ni el mundo del suicidio, ni de las drogas, ni del alcohol. Pero lamentablemente, pues mucha gente que no tiene este conocimiento, pues tratan de ahogar, ¿no? Toda esa cantidad de malestares, de recuerdos, de traumas, de fobias, de frustraciones, pues a través de estos caminos, ¿no? Que ciertamente no resultan nada benéficos, sino todo lo contrario, ¿no? Son realmente, eh, pues realmente, terminar, ¿no? Con toda posibilidad de poder destruir aquello que te limita como ser humano. Entonces, bueno, lo que es un miedo, un trauma y una obsesión, pues yo creo que todos tenemos algo de esto, ¿no? Aquí pues no es que como que queremos darnos de virtuosos
o de santos o de perfectos, porque eso no existe, sino que nosotros precisamente tengamos la capacidad de reconocer lo que nos ha limitado como seres humanos, sobre todo en nuestro desarrollo interior, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo como seres humanos concretamente, y que, bueno, que realmente entendamos que todo tiene una solución, ¿no? Realmente es el camino, el de la sabiduría, el del conocimiento, el que nos permite dar puerta abierta a todos estos problemas y darles una vuelta, ¿no? A esa página oscura, esa página triste, esa página dramática o trágica que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Y bueno, no hay excepciones, ¿no? Cada quien, como dice, carga su cruz. Hay personas, pues bueno, que han tenido en su vida, se puede decir que vidas más cómodas, más agradables, más bonitas, más prósperas, más luminosas, más felices. Y hay personas pues que les ha tocado vivir, pues ahora sí como dicen, las de Caín, ¿no? Es decir, pues historias muy oscuras, muy negras, muy grises, muy traumáticas, pero realmente, eh, como dice el propio Maestro Jesús, ¿no? Dice para el arrepentido, ¿no? Dice, eh, no, perdón, dice, todas las puertas están cerradas, menos una que da de arrepentimiento, ¿no? Entonces, para el pecador, ¿no? Todas las puertas están cerradas, menos una que da de arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos arrepentimiento y en nuestro corazón sentimos esa compunción del alma, sentimos esa tristeza, esa nostalgia que no viene de la mente, no viene de la parte emocional, sino del alma, pues es cuando realmente anhelamos un cambio, ¿no? Y queremos dejar esa triste historia, queremos dejar esa página oscura, ¿no? De nuestra vida. Bueno, aquí, como comentaba, pues hay dos caminos que bueno, que más que, como lo plantea aquí este mensaje, yo digo que no tiene nada que ver con género, tanto el alcoholismo como la depresión cualquiera lo puede tomar, ¿sí? No es que el alcohol única y exclusivamente es el refugio de los hombres, ¿no? Como lo pone aquí que la depresión es el refugio de las mujeres, no. Yo digo que esto no tiene sexualidad, ¿no? Esto no tiene género, ¿no? Realmente, pues tanto el alcohol, ¿no? Sabemos que hay mujeres que han caído en las garras del alcoholismo y que hoy pues no pueden vivir sin una copa de fino bacará, no importa si se es de alta alcurnia o si es de un estrato bajito. Lo mismo que la depresión, ¿no? Hay hombres que hoy en día se deprimen tan fuerte que pues lo que recurren es al suicidio, ¿no? Entonces, bueno, acá tratamos, ¿no? Precisamente de comprender todos los aspectos negativos para trascenderlos y qué mejor que el mundo de los sueños. Hay un doctor que se hizo muy famoso, el doctor Raymond Moody, incluso ha escrito varios libros, uno de ellos precisamente La vida después de la vida. Él hizo como doctor, obviamente, pues tuvo la oportunidad de conocer muchos pacientes que inclusive regresaron, ¿no? De este proceso de la muerte. Y describe, ¿no? Todo esto que hoy en día pues conocemos acerca de este proceso, de este viaje hacia el más allá. Para empezar, pues el famoso túnel de la luz, el acercamiento con seres familiares que ya fallecieron y que te esperan detrás de ese puente, detrás de ese túnel famoso, y pues lo que se conoce como los famosos SM, estados cercanos a la muerte, donde pues bueno, clínicamente estas personas fueron declaradas muertas y después de unos 4, 5, 6, 7, 8 minutos, donde bueno, todavía incluso el cerebro no sufre un daño permanente, pues regresaron esas personas, ¿no? Inclusive hay casos, ¿no? Donde pues biológicamente se supone que más de 5 minutos ya el deterioro de las células neuronales es irremediable, ¿no? Es irreversible. Y hay personas que incluso después de 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, violando incluso las propias leyes de la biología, han regresado y han tenido este tipo de aportación tan interesante de lo que pues corresponde a ese viaje hacia el más allá. Y hay que decir, ¿no? Que no hay mucho misterio en esto, ¿no? Porque para empezar, cada noche que nosotros dormimos, se puede decir que es una muerte en chiquito. Nosotros nos proyectamos hacia la región astral. Recuerden que comentábamos que tenemos un nexo de conexión que se conoce como el cordón de plata o antacarana, como se le llama en Oriente, y a través de este vínculo energético, ¿sí? De naturaleza astral, por supuesto, pues quedamos ligados a nuestro cuerpo físico y nos podemos ir hasta a otro planeta inclusive.
y no va a pasar nada, no nos vamos a quedar perdidos, no nos vamos a quedar ahí en el limbo, no nos va a chupar el diablo, no nos va a llevar un demonio hacia el infierno, ni nada por el estilo. Sencillamente vamos a regresar a nuestro cuerpo físico. Pero, ¿qué pasa en la muerte? Que ese cordón de plata, esa antacarana, ese vínculo eh, astral, eh, pues es suprimido, es cortado, es sesgado. Por eso que se conoce como los ángeles de la muerte, ¿no? Entonces, ay, que el ángel de la muerte no existe. Bueno, pues no es una cuestión de creencia, es una cuestión de realidad, ¿no? Aquí no estoy hablando de teoría, estoy hablando de realidades. Hemos podido, bendito Dios, ¿no? Y nunca lo digo, les digo con el afán de ufanarme, pero bueno, es que en verdad que a mí la divinidad me ha dado la oportunidad de, ¿será que porque siempre he sido muy analítico? ¿Será que tengo una parte que soy escéptico? Yo no soy así fácilmente creyente, yo soy una persona que solamente puedo creer para ver para creer, como decía Santo Tomás. Yo siempre he sido así y prácticamente pues todo lo que he tenido de la concepción que tengo de la vida y del mundo esotérico no parte de teorías, realmente parte de pues, las oportunidades que he tenido de vivenciar de una u otra forma todo esto que estoy narrando y diciendo. Entonces, bueno, sí he tenido oportunidad de contemplar a los ángeles de la muerte, no solamente en mi caso personal, que estuve al borde de la muerte en 3 ocasiones, sino que inclusive, pues también en personas que han desencarnado, como ya lo mencioné. Bueno, no voy a mencionar estas experiencias porque, bueno, no acabaríamos de dar la conferencia. Pero bueno, muchas veces hay sueños que son tan reales que a veces, bueno, pensamos que estamos en otro mundo, ¿no? Que estamos, mejor dicho, en este mundo, ¿sí? Por eso dice, ¿estamos conscientes que estamos soñando? Pues muchas veces no. Pero cuando tenemos esa conciencia de que estamos soñando, prácticamente ese mundo tiene una realidad más tangible, inclusive, que este mundo tridimensional que aquí estamos compartiendo en este momento. Bueno, normalmente, pues sí, el sueño, como dice aquí, es un proceso inconsciente, ¿no? Muy pocos seres humanos se han dado la tarea de disciplinarse, porque esto no es cuestión de magia, no es una cuestión de nada más en un día decir, no, ya quiero estar consciente y el día de mañana, pues todos mis sueños van a ser lúcidos. No, es una cuestión de un proceso gradual, es una cuestión de toma de decisión en vida, de querer despertar de esa matriz o de esa matrix, ¿no? Del sueño de la conciencia, de pues tener sumergida nuestra conciencia pues en el sueño mecánico de la vida, ¿no? Ese que nos han transmitido, y nada, pues sencillamente darnos la oportunidad de despertar, ¿no? Y ese pues despertar no es fácil, implica una lucha, implica un sacrificio, implica muchísimos esfuerzos y sobre todo técnicas, ¿no? Que aquí pues vamos a ir develando, ¿no? Ya comentábamos que el simple hecho de durante el día estarse uno preguntando, ¿estaré en el mundo físico o estaré en el mundo astral? Ese sencillo cuestionamiento ya hace una diferencia, ¿no? Y es que la gente piensa que las técnicas para el despertar de la conciencia son cosas raras, ¿no? Son cosas inhumanas, son cosas sobrehumanas, ¿no? Que tendríamos que irnos por ahí a un templo Shaolin, a un templo budista, a un templo tibetano y hacer unas cosas rarísimas, ¿no? No, tiene que ver con cosas bien prácticas, ¿no? Con cosas bien que aparentemente son muy simples, porque realmente no son nada complicadas, pero que en la disciplina, en el diario, eh, interactuar con este tipo de disciplinas, de técnicas, de procesos, realmente nos damos cuenta de que como estamos tan mecanizados, nos cuesta tanto trabajo estar en ese estado de alerta percepción que hasta se nos olvida, ¿no? Que estábamos haciendo una práctica, ¿no? Y ya lo dije esto, ¿no? Los socráticos, los platonianos, los que obviamente, pues, tuvieron la oportunidad de recibir las enseñanzas de estos grandes hombres, pues decían ellos, afirmaban que al hombre, en realidad de verdad, se le conoce por sus sueños, ¿no? Una persona que tiene sueños de tipo superior, pues es una persona que su esencia o su alma se está elevando hacia mundos superiores y nuestros sueños empezamos a percibir a los maestros de la logia blanca, si en nuestros sueños empezamos a percibir esos mundos o dimensiones de tipo superiores, esas regiones de la luz, que obviamente pues tienen una gran belleza, si en nuestras percepciones internas empezamos a tener correspondencia con las partes superiores de nuestro ser, es una señal de que nuestra alma
está creciendo. Por el contrario, si nosotros pues lo que estamos percibiendo pues son infradimensiones, estamos percibiendo los demonios, estamos cayendo pues obviamente en las tentaciones del ego, ¿no? Pues de la lujuria, de la envidia, de la ambición, etcétera, pues todo eso lo vamos a ver proyectado en nuestros sueños. Bueno, por lo tanto, pues hay que decir que hay varios tipos de sueños. El primer tipo de sueños pues, son los automáticos, los que podríamos ser mecánicos. Decíamos que pues tienen que ver con nuestro reflejo del diario vivir. Entonces, bueno, en ese mundo, en este tipo de sueños automáticos, mecánicos, por ejemplo, el que es panadero, pues se va a seguir viendo en su panadería haciendo su pancito. La persona que, por ejemplo, es albañil, pues se va a ver viendo cargando sus bultos de cemento y pegando tabiques. El que es arquitecto, pues se va a ver haciendo sus planos y construyendo sus casas. El que es, por ejemplo, la que es secretaria, por ejemplo, en una oficina, pues se va a ver ahí con sus documentos y con su computadora. El que está bien metido en sus estudios, pues va a verse metido en el ambiente académico, sus compañeros, sus profesores, etcétera, ¿no? Tiene que ver con la mecánica de nuestro diario vivir, con lo que actualmente realizamos o desempeñamos en el mundo físico para poder sobrevivir. Eh, Quiere decir que estamos muy apegados, ¿no? A la parte material, muy apegados a nuestra vida, muy apegados a la mecánica, ¿no? Y esto pues ocurre mucho cuando estamos dentro del sistema, ¿no? Bien difícil salirse del sistema, ¿no? Y no estoy diciendo que salgamos del sistema, porque pues, también igual tenemos que comer, pero pues para aquellos que están metidos en una rutina de que tienen que checar el horario, de que tienen que meter la tarjeta, estar a las 8 o 9 de la mañana y salir a las 6 7 de la noche, su hora de comida y pues la misma tarea todos los días, ¿no? Esto es algo que se mecaniza y que lamentablemente duerme mucho la conciencia. Afortunados aquellos que, bueno, a lo mejor no tienen mucha capacidad económica, pero pues están un poquito más libres de este sistema mecánico y cruel en el cual, pues bueno, se roba mucho del alma, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, no es que me esté pronunciando propiamente en contra del sistema, o esté renegando de él, sino que sencillamente pues uno tiene que aprender a ser pues un poquito más inteligente y tratarse de salir lo más posible de este sistema que pues nos roba mucha de nuestra conciencia, ¿no? Digo, a veces pues les vuelvo a repetir, no se puede porque tenemos compromisos, responsabilidades y no estoy insinuando que nos metamos en una cueva y nos volvamos hippies, ¿no? Que no trabajamos, que no andamos todos sucios, que andamos todos tirados al abandono. No, tampoco no hay que irnos a los extremos. Pero hay formas a veces de escabullirse, ¿no? Del sistema de manera inteligente. Pero bueno, no es tema tampoco para este momento. Bueno, hay que reconocer y hay que recordar que hay un 3% de conciencia, que inclusive de ese 3% no siempre utilizamos el 3% de conciencia en nuestras actividades diarias, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que pues este 3% de conciencia pues lo usan eventualmente cuando tienen alguna situación que les entra o que les hace entrar en reflexión. Pero por lo común, ni siquiera ese 3% de conciencia lo tenemos libre. Y todavía más triste, eh, saber que tenemos un 97% de inconsciente, ¿no? Que obviamente pues está clasificado en todo esto pues que ustedes están viendo acá, ¿no? Fobias, angustias, frustraciones, tristezas, orgullo, venganzas, miedos, derrotismos, enojos, y le podríamos agregar pues una larga lista, ¿sí? Sigmund Freud dice lo siguiente: los sueños no son otra cosa más que el desahogo de la mente saturada de impresiones. Vuelvo a repetir, los sueños no son otra cosa que el desahogo de la mente saturada de impresiones. También Sigmund Freud nos dice eh, que muchos de los sueños son el reflejo de los deseos reprimidos. Y también tiene razón, ¿no? Muchas de las cosas que no logramos hacer en este mundo se proyectan en esa región, ¿no? En la región de los sueños. Por ejemplo, una persona que constantemente tiene la frustración del desamor, que por ejemplo, si es un hombre que constantemente las mujeres lo rechazan, pues en esa región, ese hombre pues va a proyectar el deseo de sentirse amado, de sentir que las mujeres se acercan a él y se va a ver como un sultán posiblemente con su harem, ¿no? Con muchas mujeres. Una persona, por ejemplo, que su frustración, por ejemplo, es la carencia de elementos materiales. Una persona que a lo mejor
nunca ha ido a la playa, ¿no? Y que pues su deseo, por ejemplo, es algún día ir a la playa, pues a lo mejor sueña tanto eso que algún día pues hasta se le hace realidad, ¿no? Como dice, ¿no? Por eso hay personas que incluso afirman, ¿no? Que no hay que abandonar los sueños. No los sueños mecánicos, yo diría los sueños trascendentales, ¿no? ¿Sí? La capacidad de ser mejores cada día, pues es un anhelo que se puede convertir en un sueño, ¿no? Como dicen, un sueño hecho realidad. Sin embargo, como quiera que sea, queremos distanciar los conceptos, es preferible decir anhelos a todos aquellos aspectos de tipo superior que queremos o pretendemos realizar en nuestras vidas y obviamente pues el aspecto de los deseos que pues tienen que ver más bien con el aspecto inferior, ¿no? Del ego, ¿no? Sí, los deseos pertenecen al ego y los anhelos pues, corresponden al alma, ¿no? Es mejor tener una concepción diferente, ¿no? Para ir identificando, ¿no? Mucho de lo que son deseos y mucho de lo que son anhelos, ¿no? El alma anhela y el ego desea. Bueno, precisamente, bueno, también nosotros venimos a descubrir el estado en el cual se encuentran nuestros centros, ¿no? ¿En qué estado se encuentra mi centro intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, ha abusado de su centro intelectual durante el mundo de los sueños, pues va a haber reflejado mucho digamos, aprisionamiento o embotellamiento que tiene en su estructura intelectual o mental, ¿no? Entonces hay personas que se han complicado tanto la vida con tanto rollo mental, ¿no? Que parece increíble, ¿no? Muchos de los que hoy estudian diversos contenidos de psicología, incluso de autosuperación, de motivación, etcétera, terminan con tantas botellas mentales que dejan de experimentar la felicidad. Parecía increíble, pero es así, ¿no? Nosotros hemos visto que precisamente las personas que a veces son más simples, las personas que tienen menos erudición intelectual, son las más felices, ¿no? Son, claro, son menos complicados. En la parte emocional, otro tanto, ¿no? Hay personas que han desequilibrado tanto su centro emocional que en el mundo de los sueños, pues siempre andan soñando que le van a matar al hijo, que se asesinó fulano, que chocó no sé quién más. Entonces tienen puros sueños de tipo emocional, ¿no? Negativos, por supuesto, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, han abusado tanto del centro motor que pues no solamente se ven haciendo rutinas de ejercicio, de atletismo, de algún deporte, fútbol, baloncesto, qué sé yo, en el mundo físico, sino que también la proyectan en el mundo de los sueños. ¿Y qué diremos de las personas instintivas o que tienen su instinto pervertido y también su aspecto sexual pervertido? Pues allá en ese mundo de los sueños, pues van a ver reflejado todos sus, digamos, todas sus depravaciones de tipo sexual, ¿no? Entonces, de ahí que inclusive, pues muchas personas que tienen perturbaciones mentales, antes de cometer, por ejemplo, homicidios, estos que son calificados de, ¿cómo llaman esto? Cuando son asesinos seriales, ¿no? Que son ya propiamente máquinas de asesinar gente de forma malévola, porque lo vienen concibiendo, pues, ¿qué pasa? Que ocupan el mundo de los sueños para maquinar, ¿no? ¿Cómo van a hacer sus asesinatos? ¿Cómo van a matar a la próxima víctima? Es tenebrosísimo esto, ¿no? Y lo mismo en el aspecto sexual, ¿no? Hay personas que ya han caído tan bajo, han degenerado tanto su centro sexual, que pues ya en el mundo de los sueños están ansiosos, ¿no? De proyectar, ¿no? Pues estas digamos, estas formas aberrantes de la sexualidad, ¿no? Que, bueno, pues hoy en día incluso están catalogadas, ¿no? Este, y pues obviamente todo esto hay que estudiarlo, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Realmente podemos decir que estamos en un laberinto, ¿no? Nuestra mente se ha convertido en un laberinto y estamos perdidos, lamentablemente, en ese propio laberinto, ¿no? Nosotros mismos hemos creado un laberinto tan terrible, tan extenso, tan profundo, que estamos perdidos en nosotros mismos, ¿no? Solamente un rayo de luz, ¿no? Que venga desde lo profundo, desde adentro, ¿no? De nuestro ser divinal, nos puede salvar, nos puede reorientar, ¿no? En estos tiempos de crisis en los cuales nos encontramos, en estos momentos en los que, como decía el propio maestro Samael, nos encontramos en momentos de crisis, ¿no? Y de bancarrota de todos los valores morales, espirituales, éticos, y que realmente el ser humano está colapsando, ¿no?
en su esencia divina, ¿no? Que realmente ya el ser humano no encuentra el real sentido de la existencia, vivimos mecánicamente con propósitos falsos, ¿no? Eh, Crear riqueza material, perseguir de forma interminable y obsesiva el dinero, prácticamente es a lo que nos han convertido, ¿no? Nos han convertido el sistema prácticamente en máquinas, ¿no? En robots, en androides, y esto pues es muy triste. Necesitamos reencontrarnos a nosotros mismos, tenemos que encontrar la luz dentro de nuestro propio interior, y para poder salir de ese laberinto oscuro en el cual nos encontramos, es menester que nosotros nos afiliemos a lo que es el autoconocimiento, la sabiduría. Solamente la verdad, como decía el Cristo, nos hará libres. Y la verdad, pues está asociada al conocimiento, porque en realidad de verdad no se puede encontrar la verdad si no tenemos el conocimiento. Por eso dice el Maestro Jesús, ¿no? Buscad la verdad, ¿no? Y ella os hará libres. Y solamente la verdad, pues es el conocimiento, ¿no? No existe otra, ¿no? Este, se le preguntaba eh, Pilatos a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿No? Así le preguntaba Pilatos a Jesús, y Jesús mantuvo un silencio, ¿no? Un hermetismo, ¿no? Porque, como dice el maestro Samael, dice, la verdad es lo oculto, es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante. Entonces, claro, se hace referencia al conocimiento. Bueno, el segundo tipo de sueños son los simbólicos. Voy a ir un poquito más rapidito. Y bueno, pues es donde tiene una mayor significación el mundo de los sueños. Dice Jung lo siguiente: una persona ve símbolos en los sueños. Hay una inteligencia que intenta informarnos de las realidades que desconocemos, ¿no? Esa inteligencia es claro que es nuestro ser divinal, ¿no? Esos valores superiores que intentan conectarse con nosotros. Entonces el lenguaje de los símbolos, pues es el mismo lenguaje, ¿no? Que han ocupado las grandes culturas, ¿no? Para resguardar el conocimiento. Y muchos de esos símbolos, pues son arquetipos universales, ¿no? Estos arquetipos o símbolos, pues realmente nos están hablando de realidades invisibles, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, el famoso buitre sagrado, ¿sí? Sekhmet, en la teogonía egipcia. Se le liga a lo que es el aspecto del Espíritu Santo, ¿no? Recuerden que todas las aves tienen esta simbología. Entonces, si nosotros vemos un buitre, vemos un halcón, vemos un águila, vemos un colibrí, vemos un ibis, vemos una palomita, vemos, por ejemplo, cualquier ave, no importa cuál sea, eh, vamos a entender que el arquetipo para el ave representa en este caso al Espíritu universal de vida, al Espíritu Santo. Y pues a mucha gente se le hace incongruente que cuando hablamos del Espíritu Santo, pues hablamos de la energía sexual, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué manera tan maravillosa de ocultar una verdad tremenda a través de un símbolo como es el ave, ¿no? ¿Qué representa el ave? Pues la libertad, el vuelo hacia las alturas, el vuelo hacia regiones superiores. Sea un halcón, sea un cóndor, sea un águila, sea un buitre, pues son animalitos que representan esas cualidades que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esta es una forma, por ejemplo, del símbolo, ¿sí? Así lo mismo, por ejemplo, cuando se emplea figuras de animales, pues tienen símbolo, ¿no? Representan valores, atributos del ser, ¿no? Que lamentablemente la gente dice, ay, los egipcios creían en animales, ¿no? Eran, tenían en su panteón la creencia de que los animales eran dioses. Es cosa bien absurda, ¿no? Estaban representando los egipcios precisamente arquetipos universales que a través de los animales pues se representaban factores o valores de la divinidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos en los papiros egipcios, la figura de Anubis, este personaje que aparece con la cara de chacal, pues no es que adoraran un chacal, eso es absurdo, sino que ellos sabían que la ley divina, eso que representa la ley divina, pues tiene la capacidad de penetrar con agudeza
de sentidos, pues todo lo que es y todo lo que ha sido y todo lo que será. Es decir, que realmente nada se escapa a los ojos de Dios, a los ojos de la divinidad, y que cuando pues, nos toque ser juzgado por nuestros actos, por nuestros errores o aciertos, pues va a ser con precisión, ¿no? Por eso se utilizaba, por ejemplo, la balanza, ¿no? Otro elemento simbólico. Bueno, también un tercer tipo de sueños, pues son los llamados proféticos, como todos aquellos, pues bueno, que vemos en la Biblia, ¿no? Como ya mencioné, los sueños de Nabucodonosor, los sueños del faraón, que interpreta correctamente José, los diversos sueños que tienen los diversos apóstoles, ¿no? Porque también los apóstoles tienen sueños de tipo profético y imagínense, ¿no? Tendríamos que mencionar grandes seres, como el caso, por ejemplo, de Nostradamus, como Edgar Cayce, y muchos otros que a través de sueños han tenido revelaciones extraordinarias, visiones del futuro, ¿sí? Y bueno, pues estos sueños sobre el futuro, pues muchas veces pues tienen que ver con nuestra propia existencia y en algunos casos estos seres que pues además gozaban de la capacidad de la clarividencia y hasta yo podría decir que en algunos casos la omnisciencia, en algunos casos, por ejemplo como el Maestro Jesús, que era un personaje omnisciente, ¿no? Entonces cuando se le toca el turno a Juan, el vidente de Patmos, ¿no? Que era un hombre que tenía omnisciencia, pues revelar lo que es el Apocalipsis, ¿no? Precisamente el libro de las revelaciones, pues nos lleva, ¿no? A estos tiempos que estamos viviendo. Lo mismo que Miguel de Nostradamus, quien precisamente en sus centurias, en estas cuartetas tan interesantes, pues describe muchos de los momentos terribles de la humanidad que ya hemos vivido y que obviamente él en la Edad Media, pues seguramente la gente ni siquiera remotamente sospechaba que fuéramos a vivir, ¿no? Inclusive como esta pandemia, ¿no? Que ya por ahí personajes como Parravicini, este notable vidente argentino, pudo describir a través de sus psicografías, ¿no? Estos dibujitos que iba haciendo, ¿no? De forma, digamos, eh, pues, ¿cómo podríamos llamar? Pues de manera inusitada, ¿no? De repente entraba en un estado interior en donde perdía él la noción del tiempo, la noción de su propia personalidad, y sencillamente se ponía a hacer dibujitos tras dibujito tras dibujito, y muchos de esos dibujitos, por ejemplo, pues tienen que ver, por ejemplo, con eventos trágicos que han ocurrido, como por ejemplo la destrucción de las Torres Gemelas, muchos procesos que han vivido los argentinos, como las famosas represiones que tuvieron, las crisis económicas, etcétera, ¿no? Y con aspectos también que tienen que ver con el mundo, ¿no? Así que bueno, no solamente fue Nostradamus, uno de los personajes que nos acercó a esta realidad futura que hoy es presente, sino que también pues muchos siguen, incluso muchos de esos sueños siguen pendientes, ¿no? De ejecutarse, ¿no? Muchas de esas profecías, podríamos decir. Bueno, aquí tenemos nuevamente una reiteración de lo que ya hemos venido diciendo, cómo viene pues descendiendo del mundo del espíritu hacia el mundo físico esos mensajes, y es un canal, ¿no? Se puede decir que es una conexión. Cuando alguien está conectado con su espíritu inmortal, pues ¿qué ocurre? Que la transmisión, pues es como cuando tenemos pues un conductor, ¿no? Y nosotros a través de un conductor prendemos un aparato electrónico. Si ese cable falla, pues sencillamente, si en este momento, por ejemplo, no tuviera conectada la computadora, ya me estaba quedando sin batería, por cierto. ¿Qué pasa? Pues que se me apaga la computadora, y perdemos la conexión. Ya no tendremos oportunidad de aquí de concluir este tema. Entonces, así pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante poco a poquito ir haciendo una conexión interior. La conexión interior, vuelvo a repetir, no es algo que se ejecuta de la noche a la mañana, pero sí, obviamente, es un proceso gradual que también tiene que ver con las ganas y la disciplina y la lucha que hagamos por volver a restablecer esa conexión espiritual. Conócete por tus sueños, por lo tanto, ¿no? ¿Sí? Dice el Talmud, que es una obra sagrada de la cábala judía. Dice, pues bueno, un sueño incomprendido es como una carta sin abrir. Y es verdad, ¿no? Imagínate que tú tienes ahí una carta y no la puedes abrir. Peor aún, ¿no? La abres y no la puedes interpretar porque no sabes leer, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a leer el lenguaje de los sueños.
Y el lenguaje de los sueños no es como una fórmula, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un librito, ¿no? Que por ahí escribe este, un maestro, vamos a estar posiblemente por mucho respeto, pues obviamente a su investidor espiritual, es un maestro de sabiduría, escribe un librito que se llama La interpretación de los sueños, precisamente, ¿no? Sin embargo, yo siempre he dicho que, bueno, obviamente, pues a lo mejor la capacidad de todos no es la misma, la capacidad de la intuición, la capacidad de la comprensión, no todos la tienen. Al principio, pues te tienes que aprender, digamos, como un recetario, este tipo de fórmulas, ¿no? Que, bueno, ¿qué significa un toro? Pues ahí vas al librito y consultas, ¿no? ¿Qué significa una abejita? Bueno, ahí vas al librito y consultas. ¿Qué significa una nube gris? Bueno, ahí vas. ¿Qué significa cuando se te cae un diente? ¿Qué significa cuando te muerdes la lengua? ¿Qué significa cuando te tragas un dulce? Así, ¿no? Y a veces recurres, digamos, a este tipo de formularios, pero muchas veces hay un símbolo que puede cobrar válgase un poquito la redundancia, puede cobrar una simbología diferente, una interpretación diferente de acuerdo a tu aspecto psicológico, de acuerdo a tu mundo interior y de acuerdo a tu vida pragmática, es decir, a lo que estás viviendo. Entonces, a veces no es tampoco así como que literal todo lo que vamos a conocer tiene que ser teórico o tiene que ser obtenido a través de un libro. Entonces, por eso es imprescindible que nosotros entendamos que también para poder descifrar este lenguaje tenemos que desarrollar nuestros sentidos internos. Y un sentido muy importante es el de la intuición, ¿sí? El de la intuición. Bueno, algo bien importante es la ley de afinidades y analogías para empezar a describir o poder interpretar nuestros sueños. ¿Qué significa una afinidad o analogía? Pues algo que es similar. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los sueños, de repente, pues vemos un día lluvioso, ¿no? Estamos dentro de un día lluvioso, ¿no? ¿Y qué significa la lluvia? Pues la analogía psicológica es llanto, es tristeza. Si esa lluvia, por ejemplo, te moja, es una tristeza que te va a alcanzar, algo que te va a hacer sufrir. Vean la analogía. Cuando tú estás, por ejemplo, en un ambiente de lluvia, pero sacaste un paraguas, quiere decir que ahora tienes una protección. Va a venir una noticia desagradable, pero tuviste ese armamento psicológico, esa protección espiritual para que esa lluvia no te mojara. Entonces, bueno, va a venir un momento de tristeza, pero no te va a pegar, ¿sí? Te vas a proteger. Fíjense, ¿no? Esa es una analogía. Bueno, por ejemplo, se nos cae una muela. Cuando a mí nunca me ha pasado esto, ¿no? De las muelas, ni siquiera sentí cuando me nacieron las muelas del juicio, ¿no? Cuando me salieron ni me di cuenta. Nunca tuve dolor de muelas. Sin embargo, hay personas que han tenido dolor de muelas y pues realmente describen un dolor realmente insoportable. Entonces, imagínate cuando a una persona se le cae una muela, que pierde algo, ¿no? Que está perdiendo algo, y en el mundo de los sueños pierdes una muela, pues es algo que vas a perder y que te va a causar mucho dolor. Algo que vas a perder muy íntimo, ¿no? Muy cercano a ti, algo que es tuyo, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Es una analogía, ¿sí? Entonces, a veces en los sueños, bueno, ya lo dije, ¿no? Perdemos a alguien, ¿no? Sí, en el mundo de los sueños de repente pues vemos que algo se nos perdió, ¿no? Yo he tenido ese sabor de que en un sueño tenía un determinado objeto que no tenía nada que ver con el mundo físico, se me extravió, ¿no? Y bueno, eran valores, ¿no? Valores espirituales que se perdieron, ¿no? A través del tiempo y que hoy en día pues estamos intentando recuperarlos, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Las analogías tienen que ver con aspectos, ¿no? De lo interno y también con aspectos de lo externo, ¿no? De tu diario vivir, de tu vida tal y como la tienes. Bueno, por ejemplo, falta de equilibrio en una bicicleta, ¿sí? La bicicleta representa tu cuerpo físico y cuando tú tienes falta de equilibrio es que no tienes equilibrio en tus centros de tu máquina orgánica, ¿sí? Hay un desequilibrio total, ¿no? Y ese desequilibrio es bien peligroso porque así como en el sueño, si tú vas en una bicicleta, perdón, y pierdes el equilibrio, pues te caes y te descompones y te rompes, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes un desequilibrio en los centros de tu máquina orgánica, pues ¿qué va a ocurrir? Que vas a enfermar, ¿no? Vas a sufrir un descalabro físico, falta de salud propiamente. Bueno, ¿qué podríamos decir cuando no hay frenos, no? Si te ves en el mundo de los sueños y vas en un vehículo, el vehículo representa tu propio cuerpo físico y
perdiste los frenos. Quiere decir que no tienes la capacidad de frenarte ante los impactos del mundo exterior. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que cuando no tenemos frenos, quiere decir que, por ejemplo, vas en la calle y alguien te insulta y pues sencillamente tú no tienes esa capacidad de frenarte, de morderte la lengua, de limitar tus emociones, de frenar tus emociones, sencillamente eres reaccionario y te le vas a golpes a la persona. Pero puede ser que la persona saca un arma y te da un plomazo y te mató. ¿Sí? Entonces, es bien importante, ¿no? Todo este tipo de lenguajes porque muchas veces te advierten de peligros que son inminentes, que pueden tener efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver o están condicionados a tu psiquis. Entonces, claro, cuando tú tienes este tipo de sueños, son revelaciones, no para que se cumplan. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, no es para que se cumplan, es finalmente para que no se cumplan, ¿no? Entonces dicen, ay, no, pues es que ya se equivocaron los profetas, ¿no? Las profecías fallaron porque nos dijeron que en tal fecha se iba a acabar el mundo. Y no, no necesariamente. Tiene que ver más bien con una señal de advertencia para que la humanidad o el individuo logre despertar y precisamente haga los cambios correspondientes y permita que eso que es una profecía, que es algo que puede ocurrir en el futuro, sencillamente no se cumpla si es una desgracia, si es una tragedia. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, ¿no? Cuando estamos en un laberinto, ya lo hemos dicho, pues es porque estamos perdidos, ¿no? En nuestra vida, ¿no? No sabemos qué hacer, ¿no? Estamos en una encrucijada emocional o psicológica o mental, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué convendría hacer cuando estamos perdidos? Pues encontrarnos, ¿no? ¿De qué manera nos encontramos? Pues mediante el poder divino. No existe otra forma en que el ser humano pueda encontrarse en un momento de laberinto, si no es apelando al poder divinal, ¿sí? Dios desde el interior es el único que nos puede rescatar cuando estamos en la oscuridad. Bueno, imagínate cuando nos inunda el agua, ¿no? Quiere decir que hay situaciones críticas que vamos a vivir en la vida, pruebas de agua, en donde, pues bueno, sencillamente nos vamos a sentir inundados, ¿no? Y a veces esto puede ser incluso hasta literal, ¿no? Hay personas que de repente pues pierden todo, ¿no? Pierden fortunas, pierden sus casas, pierden a todo aquello a lo que estaban emocionalmente apegados, algún familiar inclusive, situaciones de crisis, ¿no? Bueno, yo les compartí ahora pues una situación que pues ahorita en la familia estamos viviendo con cierta crisis. Ahora sí como dicen, hasta que no te toca, pues no lo sientes de cerca. Y pues bueno, al principio pues sí escuchábamos, ¿no? Que ya se murieron tantas personas en el mundo, que bueno, ya lo teníamos aquí cerquita en México, ya tantas personas estaban infectadas, pero pues lo que a lo mejor nunca esperas es que un ser querido le toque, ¿no? O te toque incluso a ti mismo, ¿no? Y bueno, pues, les comparto que lamentablemente ya tenemos la noticia de, pues, mi hermana, lamentablemente, pues ya ahorita tenemos la confirmación de que tiene COVID. Entonces, pues claro, imagínense, esto nos dieron la noticia el jueves en la tarde, pues estuvo mi hermana hace una semana, el viernes antepasado, y pues bueno, pues, estamos ahorita así como que en alerta porque, bueno, nos falta una semanita para ver si tenemos algún tipo de síntoma y de ahí pues efectuarnos la prueba. A ver, primeramente Dios, esperamos que no ninguno más en la familia pues vaya a pasar por esta situación tan terrible, ¿no? Pero bueno, fíjense, ¿no? Después de tanto tiempo que nos estuvimos cuidando y todo, pues bueno, es una situación es una prueba y puede ser que alguien haya tenido un sueño de que algo iba a venir. De hecho, les comento, tengo una amiga que el día miércoles me habló por teléfono y me dice mi amiga, dice, oye Fer, pues siento un vacío, este, interno, ¿no? Siento algo raro, dice, y no es propiamente conmigo o con mi familia, sino con tu familia. Digo, qué raro, pues, digo, pues sí, déjame checar, déjame investigar a ver qué puede ser, porque obviamente yo no me cierro inclusive a lo que algún amigo me llega a transmitir, ¿no? Siempre estoy muy atento a todos los mensajes. No importa si vienen directamente hacia mí, a través del mundo de los sueños, a través de una meditación o a través de una tercera persona, ¿no? Que también ocurre muy frecuentemente. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita, pues aquí en el seno familiar. Bueno, otro aspecto para poder interpretar los sueños es la ley de los contrarios. Entonces, bueno, aquí es diferente a los opuestos, ¿no? Cuando nosotros soñamos algo que tiene que ver con este segundo aspecto para interpretar, la ley de los contrarios, significa
la antítesis, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando comemos dulces, pues uno dice, ay, qué rico, me vi comiendo dulces, ¿no? Y uno pues sabe que los dulces son muy dulces, ¿no? Cuando una persona se ve comiendo de manera exagerada dulces en el mundo de los sueños, pues el contrario, aquí en este caso, no es ley de afinidad, es ley de los contrarios, quiere decir que viene lo contrario, ¿no? Amarguras, amarguras. Entonces, bueno, pues cuando alguien se ve soñando dulces, pues no se lo tome muy, muy a la ligera. Cuando, por ejemplo, reímos con euforia, ¿no? Sin control, en el mundo de los sueños, pues quiere decir que va a venir lo contrario, ¿no? Una época en donde nos va a faltar alegría, ¿no? Nos va a faltar alegría. Bueno, otro aspecto también muy importante, que esto, bueno, sí tiene que ver con un estudio muy profundo, es lo que se conoce como la ley de la numerología y la ciencia de la cábala, la cual vamos a estar nosotros estudiando porque gran parte de lo que es el conocimiento universal, el conocimiento interior, la sabiduría del corazón, tiene que ver con la cábala, el estudio, conocimiento de lo que es la cábala. Y hay 7 tipos de cábala, pero 4 las fundamentales. Lo que es la cábala simbólica, lo que es la cábala numérica, la ciencia de los números, la cábala fonética y la cábala ritual, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir estudiando poco a poquito, pero bueno, por ejemplo, en el mundo de los sueños, de repente aparecen cifras, ¿no? Muy frecuentemente. Los números son entidades vivientes, quiere decir que siempre nos transmiten un conocimiento. En este caso, por ejemplo, bueno, aquí es un ejemplo, dice, nos multan con 35 bolívares. Bueno, cuando nos multan, quiere decir que vemos alguna autoridad asociada a la policía, a los agentes de la ley, y generalmente cuando vemos un policía, simbólicamente, pues representa la ley kármica, ¿no? La ley divina en acción. Si sumamos el número 35, nos da el número 8. ¿Sí? Entonces, una correspondencia con esta imagen asociada a los gendarmes, a los policías. Entonces, el número 35 sumado 3 más 5 nos da el número 8, y el número 8 es un número que está asociado con la justicia, ¿no? Es la justicia divina. Está representada por los años de Job, ¿no? Imagínate, ¿no? Cuando te tocan los años de Job, pues son tremendos, ¿no? Son tremendos, puro dolor y amargura, todo lo pierdes, lo económico, la familia, te quedas solito, 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 pareciera como que Dios te dio la espalda, ¿no? Todo el mundo te abandona, te quedas sin dinero, pierdes absolutamente todo, te quedaste en la miseria, este, ¿qué le pasó a Job? La mujer se le fue, los hijos se le fueron, se quedó solito. Además se enfermó, pobrecito Job, agarró este, una purulencia horripilante, ¿no? Que prácticamente era como un apestoso, ¿no? Era un leproso prácticamente, y pues ya ni los amigos se le acercaban, ¿no? Perdió todo. Y así ocurre, ¿no? El número 8 es la ley en acción. Bueno, imagínate, ¿no? Hay nombres, ¿no? Que tienen que ver con la fonética. Imagínate cuando sueñas con una tía que no tienes y que esa tía se llama Dolores. Pues imagínate, ¿no? O Soledad, ¿no? Aquí en el mundo físico hay personas que lamentablemente por el desconocimiento de sus padres, pues le pusieron a la pobre niña Dolores y lo que han pues presagiado prácticamente a través de la cábala fonética, pues es que su vida va a estar llena de dolores. Aquellas mujeres que se llaman Soledad, pues, ¿qué más? Las hemos visto solas el resto de sus vidas, ¿no? No les queda, tengo una amiga precisamente que se llama Soledad y que quedó viuda a muy temprana edad y prácticamente hasta la fecha, pues ha seguido sola, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Esto puede ocurrir en lo físico, ¿sí? Porque hay una correspondencia fonética. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando le colocamos un nombre a nuestros hijos, hay mucha responsabilidad, ¿no? En qué tipo de nombre les vamos a poner, porque prácticamente los podemos estar condenando, ¿no? Claro, cuando lo hacemos mecánicamente, pues ya es por karma, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no es tanto que tú sabías o no sabías, sino que pues ya obviamente esa esencia que le tocó nacer bajo ese nombre, que tú se lo pusiste o alguien se lo puso, pues no lo hizo conscientemente, pero pues algo se movió, ¿sí me entiendes? Algo se movió en esos hilos invisibles, ¿no? De fuerzas superiores que mueven esos hilos y que te llevan a actuar, ¿no? Que muchas veces no sabes ni por qué lo hiciste, pero lo hiciste, ¿no?
Entonces, bueno, muchas veces así también nos toca vivir en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos otro caso de esta cábala fonética, ¿sí? Por ejemplo, vivimos en Yugoslavia, ¿no? Bueno, sabemos que Yugoslavia no existe, ¿no? Hoy sabemos que son repúblicas independientes, pero bueno, el nombre simbólicamente, ¿no? Si le aplicamos cábala fonética, que es un yugo, ¿sí? Que es eslavo, ¿no? A qué te suena eslavo? Aunque puede ser que no tenga nada que ver en su sentido semántico, es decir, en su lenguaje natal, la palabra Yugoslavia pues no tiene nada, a lo mejor en su sentido semántico real, no significa ni yugo ni significa esclavo. Si nosotros, por ejemplo, aquí lo comparamos en una cábala fonética con nuestro idioma español, que es un yugo, en español, pues es algo que te está privando de tu libertad y que es algo que está relacionado con la eslavia o lo esclavo, pues es algo que te está quitando también tu libertad, ¿no? Es como una reiteración de que estás perdiendo libertad, ¿no? Entonces, alguien que vive en Venezuela y que sueña que está viviendo en Yugoslavia, pues sí, está viviendo un yugo, ¿no? Está viviendo una esclavitud prácticamente, ¿no? Con lo que se vive allá en Venezuela y bueno, Eli me comprende muy bien porque ella y su familia, o bueno, por lo menos ella y su esposo, son originarios de Venezuela, ¿no? Y ellos ya saben muy bien, pues que ahorita lo que se vive en Venezuela, pues realmente es un verdadero infierno. Bueno, por ejemplo, a alguien le dicen en un sueño que tiene que encontrar su pareja en Roma y el amigo pues se va a Roma, ¿no? Y no, pues quiere decir que tiene que encontrar una pareja en el amor, ¿no? A través del amor, ¿no? Y la persona no supo interpretar el sueño y se va a Roma a encontrar su media naranja, ¿no? Y puede ser que a lo mejor sí la encontró en Roma, ¿no? Pero pues puede ser que nada más fue y perdió su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, muchos de los sueños no tienen un sentido literal, sino metafórico, ¿sí? Interpretativo. Y hay también requisitos para interpretar correctamente bien los sueños, ¿no? Si nos toca, por ejemplo, interpretar los sueños de otra persona que, bueno, que no es lo que estamos buscando, es decir, no vamos a poner un consultorio de eh, oniromancia, ¿sí? De interpretación de los sueños, u oniromancia, no es lo que estamos buscando, sino básicamente nosotros mismos interpretar nuestros propios sueños. Pero luego llega a ocurrir y muy frecuentemente cuando uno toma el papel de guía, cuando uno pues asigna o se le asigna desde lo interno la gran misión de poder guiar a los demás, este, y bueno, pues muchas personas te comparten sus sueños y pues tienes el deber, ¿no? De tratar de orientar a esa persona. Entonces, un requisito bien importante, conocer a la persona en su aspecto psicológico, porque vuelvo a repetir, el mundo de los sueños tiene que ver en un 95% con la estructura psíquica de la persona, es decir, con su psiquis o su psicología. Obviamente tienes que desarrollar la intuición, lo comenté ya hace un momento, recuerda que la intuición tiene que ver con el chakra anahat, el chakra del corazón tranquilo. Entonces, bueno, ¿cómo desarrollamos ese chakra? Pues básicamente de manera muy importante a través de la compasión, ¿no? O sea, una persona que no es compasiva, pues tiene el corazón hecho piedra y por lo tanto la intuición la tiene destrozada. Entonces, bueno, yo diría que tendríamos que empezar por la caridad, ¿no? A ser más caritativos, a ser más humanos, a tener mayor compromiso con nuestros semejantes, ¿no? Sobre todo en esos tiempos de crisis, con los animalitos, con la naturaleza. Evidentemente, volverte más sutil, más sensible, por ejemplo, dentro de lo que es el mundo del arte. Puedes escuchar, por ejemplo, la música de los grandes genios, ¿no? Si no tienes la oportunidad de haber aprendido algún instrumento musical, bueno, por lo menos date la oportunidad de escuchar algunas piezas, algunas melodías que sean trascendentales, ¿no? Toda la música del barroco, la música clásica, la música romántica o del romanticismo, por ejemplo, música de Chopin, concretamente, a eso me refiero al romanticismo, no me refiero al romanticismo, la música que le canta el amor, sino me refiero precisamente a esa música dentro del género del romanticismo. La música, por ejemplo, de Chopin, Mendelssohn, por ejemplo, toda la música del barroco, por ejemplo, todo lo que es Bach, todo lo que es Händel, Haydn, Vivaldi, etcétera. Y la música clásica, ¿no? Con sus principales representantes en Beethoven y en Mozart, ¿no? Escucha esa música, es una música que si la escuchas cada día te va a llenar tus sentidos, tu alma, pero sobre todo va a ir desarrollando tu centro del corazón.
También importante, pues, entrar en contacto con la naturaleza y la meditación, ¿no? La meditación es una herramienta bárbara en muchos sentidos, pero principalmente pues, para desarrollar el chakra del corazón necesitamos volvernos totalmente hacia la interiorización. Bueno, el discernimiento, que tiene que ver con esa facultad de la mente superior, el intelecto superior, el centro emocional intelectual superior, y que se va alimentando también del conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto que estamos aportando va llenando, va alimentando tu intelecto de tipo superior. Entonces, conforme tú vas adquiriendo mayor conocimiento, ahora sí, desde afuera, porque pues estamos utilizando el conocimiento ahorita de afuera hacia adentro, lo estamos inyectando para que más tarde tú lo descubras a la inversa, ¿no? Desde adentro hacia afuera, ¿eh? En un proceso a la inversa. Pero bueno, también tienes que conocer los símbolos arquetípicos y te comentaba, bueno, esto lo vamos a ir estudiando poco a poco, incluso a la luz de las grandes doctrinas y a la luz de las grandes culturas, ¿no? Recuerda, por ejemplo, que hace no mucho estudiamos el Códice Buturini, la tira de la peregrinación, y veíamos el tremendo simbolismo, está escrito en este lenguaje arquetípico, ¿sí? Es decir, no importa si pasan 500, 1000 años, 5000 años o los que sean, va a tener el mismo contenido, no va a cambiar. Lo mismo los papiros egipcios, ¿no? Tienen el mismo sentido, ¿no? Estos jeroglíficos, ¿no? Que quedan descritos en esos papiros, que quedan asentados en la roca, son universales y no importa qué cultura los haya expresado, representan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la cruz es un símbolo arquetípico, no representa exclusivamente el cristianismo, ¿no? Porque si fuera exclusivamente del cristianismo, ¿qué hace entre los mayas, no? La cruz. ¿Qué hace entre los celtas la cruz? ¿Qué hace entre los egipcios la cruz? Entonces te das cuenta que hay símbolos que son universales. ¿Qué quiere decir? Que son arquetípicos. Vinieron de los mundos superiores y le pese al que le pese, tiene un sentido universal. ¿Sí? Bueno, y conocer las leyes de interpretación, estas que acabamos de mencionar. Bueno, ya comentábamos que la oniroterapia, que no se confina con la orinoterapia, que es otra cosa, es un método de curación que se usó en la Grecia antigua. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, que pues siempre estaba al lado del paciente uno de estos doctores del alma, ¿sí? Que también sabían curar el cuerpo, pero que también sabían curar el alma. Hoy le llamaríamos psicólogos, ¿no? Pero obviamente practicaban conjuntamente también la medicina biológica. ¿Qué pasaba? Que este médico griego se quedaba al lado del paciente que tenía ya un padecimiento, una enfermedad, y pues lo iba induciendo, ¿no? Una especie como de hipnosis, ¿no? Eh, Obviamente lo iba induciendo en un sueño controlado y el paciente entonces veía su interior, veía su cuerpo, hacía el diagnóstico, determinaba qué órgano era el que estaba enfermo y en el mismo sueño propiciaba que el propio enfermo descubriera su tratamiento. Entonces le indicaban qué plantitas tenía que conseguir el galeno para poderle administrar aquel ungüento, aquella bebida que precisamente iba a curar el órgano enfermo. Así de tremendo era esta ciencia antigua que lamentablemente pues se perdió, ¿no? Lamentablemente se perdió, pero que entre comillas, ¿no? Porque recuerda que nunca, nunca, jamás de los nunca, el conocimiento se pierde para siempre. Siempre vuelve otra vez. ¿Y por qué vuelve? Porque existe un hilo conductor que no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con el interior, tiene que ver con la conciencia. Aquellos hombres, aquellas mujeres que despiertan su conciencia, traen nuevamente esos conocimientos, ¿no? Que se practicaban en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en la antigua Tenochtitlán, etcétera. Bueno, y para ello, evidentemente, nosotros vamos a utilizar palabras de poder, mantras, que precisamente nos permiten recordar los sueños. Entonces, bueno, si cuando nosotros despertamos, antes de que se agite nuestro cuerpo, porque cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando te levantas, ¿no? Porque tienes una emergencia, porque ya te urge ir al baño, tienes prácticamente la vejiga a punto de reventarse, pues ya ahora sí que no te queda otra, pues más que pararte rapidísimo e ir al baño, ¿no? Ahora sí, como dicen, con urgencia. Y bueno, pues ya obviamente te moviste, ya se te sacudieron tus recuerdos, se te sacudió
tu parte astral, y ya esos sueños se perdieron, ¿sí? Normalmente ocurre así. Pero bueno, si no ocurre un despertar violento porque no te pusiste el despertador del gallito, porque no te pusiste el despertador de la campanita o de la música de heavy metal, pues ¿qué va a ocurrir? Que pues tu despertar natural va a ser cuando tu cuerpo ya se reparó totalmente, y entonces poco a poquito tú vas a ver que todas esas imágenes que estás trayendo de esa región están frescas, están lúcidas. Entonces tú puedes empezar a cantar este mantra suavecito, mentalmente lo puedes hacer, no tienes que gritarlo ni cantarlo para que todo el mundo te escuche. Sencillamente lo entonas en tu mente o lo entonas muy suavecito, prácticamente silabeándolo, y lo cantas de esta forma. Ra, om, ga, om, ra, om, ga, om. Entonces aquí la clave va a ser no moverte, permanecer quietecito, quietecito, quietecita, sin ningún tipo de perturbación. Y tratar de asir, fíjate bien lo que te estoy diciendo, tratar de asir, de atrapar, como si tuvieras una cuerdita que la estás jalando poco a poquito, y entonces empieza a hacer una retrospección de la mayor parte de esa experiencia o vivencia o de ese sueño que tuviste en esa región. Muchas veces hay sueños que están como fragmentados, que aparentemente no tienen nada que ver uno con otro. Pues bueno, tú ve jalando todo ese recuerdo y poco a poquito lo vas anotando, ¿no? Eh, a veces lo haces, por ejemplo, obviamente con los ojos cerrados, para no perder la concentración. Y al principio, bueno, pues te salen unos garabatos horribles y a veces ni te entiendes lo que estás escribiendo. Pero bueno, también tenemos hoy en día la tecnología. Digo, no, yo nunca la he utilizado de esa forma, pero bueno, hoy en día pues a lo mejor puedes hasta prenderte tu grabadora, ¿sí? Y vas describiendo lo que vas recordando de tu sueño, y obviamente pues está grabando, ¿no? Digo, si tienes a lo mejor esa paciencia y esa habilidad de utilizar la tecnología, pues lo puedes usar, ¿no? Y si no, pues sencillamente anótalo en una libretita o trata de ir recordando y que no se te olvide para que cuando termines de hacer el recuento de tu sueño, lo más que puedas, pues eso lo puedas ir anotando. Pero a veces como que hay tantos detallitos en tus sueños y a veces son sueños tan largos que inclusive cuando, aunque ya hiciste la retrospección, se te llega a olvidar algo, ¿no? Entonces, bueno, trata de que no se te pase absolutamente nada. Conclusión. Bueno, primeramente, ¿qué hacer? Hay que convertirnos en espías de nuestros sueños. Quiere decir que, bueno, que tomemos conciencia, ¿no? Tenemos que tener un interés, porque todo parte de ahí, ¿no? De que realmente tú quieras, ¿no? Si no te interesa, por mucho que tú quieras llegar a abordar y conocer todos estos misterios, pues no vas a avanzar ni un centímetro. ¿Por qué? Porque no tienes interés, no tienes inquietud, no tienes esta determinación de conocerte. Entonces, primero tienes que tener el amor hacia el conocimiento, es decir, el amor por conocerte a ti mismo, ¿no? Y conocer todos tus misterios que forman parte de tu propia vida. No estamos hablando del vecino ni de cosas raras. Tienen que ver contigo mismo. Entonces tienes que convertirte en espía de tus propios sueños, ¿vale? Hay que entender que entonces, bueno, los sueños son una información muy valiosa. No los descartes como si algo no tuvieran valor. Te vuelvo a repetir, muchas veces te alertan desde los mundos internos de peligros que puedes correr en el mundo físico, pruebas que tienes que pasar, situaciones que tienes que vivir, y pues qué mejor que estés atento, ¿no? Y de qué forma puedes ayudar incluso a otros, ¿no? También eso también te lo pueden revelar. Bueno, ya lo comentamos, soñar conscientemente significa vivir el instante, ¿no? Este, por ahí decía este famoso poeta, ¿no? Calderón de la Barca decía, este, como que decía, los sueños son sueños y los sueños sueños son, ¿no? O sea, finalmente entender que eh, nuestra vida se compone en gran parte de estos sueños, que muchos de estos sueños los llevamos a la vida práctica
y a lo mejor son sueños superiores que, bueno, a veces son deseos egoicos, en donde pues destinamos gran parte de nuestra energía de vida a la concreción o culminación de esos sueños que no tienen nada que ver con nuestra realidad espiritual. Y mejor, ¿no? El sueño consciente, ¿no? El sueño consciente te lleva a la trascendencia, te lleva a entender que realmente hay otro propósito de la existencia, que no solamente vale vivir la pena vivir por vivir, vivir ciegamente, mecánicamente, sino aprender a despertar en este mundo físico para llevarnos lo mejor, que es el conocimiento, que es la vivencia consciente de esta vida que nos ha tocado vivir. Y llevarte eso para la eternidad, pues es algo que no tiene precio. Me refiero al despertar. Los porcentajes de despertar de tu conciencia se convierten realmente en una ventaja maravillosa al momento de desencarnar, ya que implica que te puedes liberar de muchas cosas que para la gran mayoría pues implican un yugo, implican una cadena, implican leyes mecánicas y es mejor liberarnos, ¿no? Bueno, tarea práctica, vamos a empezar a apuntar los sueños para posteriormente poderlos analizar, comprender qué quieren transmitir y observar en la vida real su repercusión.